far from in between. It was summertime in northern Michigan. Come on! Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life like anywhere. We didn't have no internet, man, I never will forget the way the moonlight shined across her head. And we were trying different things, we were funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. And we say, singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching ball out from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sandy place of rock and roll. And we were trying different things, we were funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. And we sang, singing Sweet Home Alabama all summer long. Yeah! Turn it up! Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles
y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. Han sido los Ramones. Ramones for you. Velocidad es el nombre del juego de esta noche para la 12ª fecha de la Virtual Oval. Esto es Ramones Oval TV. Mi nombre es Ari Cejas y el que nunca puede faltar aquí en la cabina es el director, el señor Manolo Rock. Manolo, muy buenas noches. Me viene muy grande eso de director, pero buenas Es que es noches, verdad. querido Ari. A mí no me gusta, tío. Yo soy el botón es sacarino. Bueno, sé que tú te lo tomas mucho más en serio que yo estas cosas. Así que bienvenido, Ari, también. Un placer, como siempre, estar aquí. Y lo que dices, pura velocidad en Talavega esta noche y además con un campeonato que se está poniendo muy, muy, muy calentito por todos los frentes. Así es, campeonato peleado. También una semana controversial con algunas modificaciones que se realizaron en el simulador respecto a cómo se manejan los superóvalos. Vamos a tener una carrera distinta a los que solemos ver, pero bueno, aparentemente y según han dicho es lo que más se aproxima a la realidad, así que son los pilotos los que deben adaptar su estilo de manejo para esta noche poder sacar mayor provecho a este torneo que lo tiene Anehuen Flores luego de sanciones, luego de los Punken, agarra la punta por primera vez en la temporada con un Robert Schmidt muy cerquita. Recordemos, Robert Schmidt viene remontando una carrera que no ha corrido, pero aún así, a fuerza de buenos resultados, ha llegado hasta ahí, hasta los 3 puntos nada más por detrás del Nano Flores. Tobias Canter es el tercero en el torneo y ya que está, vamos a extendernos hasta los 5 porque es gente de habla hispana, como es el Diablo Osorio, posición cuarta en el campeonato, y quinto, Nicolás Pacheco.
Así es, la verdad que está muy bonito. Además, el Diablo Osorio con Nicolás Pacheco empatados a 268 puntos. También destacar el hermano Huracán Fer, que anda en la novena posición con sus 209 puntos. Y bueno, más sabor latino también. Acosta, Inés Acosta en la posición 12, Sergio Hernández en la 11. La verdad que está bonito Montiel en la 16, pero luego también hay unos pilotazos pues, como el nombrado por ti ya, Tobias Canter o Robert Smith, pero ojito con Kevin Ortiz, Carl Hay, Baumgart, es decir, Doug Pickering. Sí, hay mucho, Aves Kaiser, mucho color aquí en la clase A de la Virtual Oval. Recordamos que estamos en la jornada 12, es decir, de un total de 18. Y si no me equivoco, ya están clasificando. No sé si queda alguien por ahí, pero sí, ahora me acaban de salir los resultados. Así que vamos a ir poniendo resultados de la quali. Así es, estamos en las 12 fechas de 18, a diferencia de los torneos de las clases B y C, que entran en etapas decisivas porque están en las últimas 3 carreras. Este es un torneo más largo de todos los fines de semana, no es cada 15 días como los torneos que le acabo de mencionar. Así que lejos de estar definido, todavía nos falta bastante terreno por recorrer. La clasificación, como bien decías, Manolo Carl-Hicks está largando desde la pole position de privilegio para él, acompañado de Yves Kaiser, Adrián San José Arenas, muy buena quali, junto al galés Doug Pickering, Marcus Baumgart, el hombre de la mirada impenetrable, junto al huracán Fernando López Viñals, su compañero de equipo, el Diablo Osorio, cuarto en el torneo, séptimo en esta largada, junto a él Robert Schmidt, el segundo del torneo. Mirad que dos se han juntado, Manolo, dos de los rápidos que tiene la categoría. Sí. Detrás José Einel Acosta con el veterano Wolf Dietrich Otto. Horas Pacheco, quinto en el campeonato, onceava la posición de largada con Ellis Westphal. Sasha Jagger, posición 13. El Coyote Moratalla en la posición 14. Bjorn Redehase 15, 16 para el sensei Joaquín Moratalla, Atanasios Politis el griego, el último de los que ha marcado tiempo, y ahí para atrás, todos avestruces de Will Flores. Y lo invito, Manolo, a que pongamos la avestruz, porque es el buen momento, ¿no? Bueno, pues ¿tú crees que hay hoy táctica de avestruz, dices? Sí, vámonos, el ahí lo Flores tenemos. siempre hace estas jugadas, así que vamos a dedicarle la avestruz del día de la fecha. Acompañado del profe Morresi, el profe volviendo a la categoría, un gusto volver a verlo en pista luego de ausencias, ahí por algunos motivos personales. Lucas Dávila, otro que hace avestruz, segunda carrera consecutiva que corre el argentino. Tobias Canter, uno de los rápidos que está largando atrás, Kevin Ortiz y Magi Javeria son los 23 protagonistas. Tenemos una buena grilla a comparación de las carreras pasadas, Manolo. Sí, señor. Bien bonita. Cada vez son más conocidos los pilotos que tenemos aquí en la clase A y que vemos todos los domingos. Y la verdad es que da gusto ver la parrilla así de potente y con buenos pilotos. Recordemos, por ejemplo, ya has recordado tú alguno. Yo quiero recordar al hermanísimo, a Santi Moratalla, de la Escudería Virtual Española, que me dice que hoy estrena Skin. Así que le mandaremos una camarita para ver qué sorpresa nos tiene preparada. Ahí ya tenemos en pantalla la rejilla, como sale, como bien has comentado tú, Carl Hayes, Yves Kaiser, Adrián Arenas, me ha llamado la atención ahí, ¿no? Carl Hayes, el polemán desde box. Sí, señor, además de verdad. Ganado a pulso el inglés del Front Row Racing. Pues ahí van con el Pace Car, emparejaditos, parecen buenos chicos. Y aprovechamos pues para pegar. Dígame. Pickering también desde el sector de box, lo que hace que todas las líneas se muevan y por eso San José Arenas se está largando desde la pole position. Se mueven todas las filas, a ver si alguien más está haciendo avestruz. Pues creo que no va a ser una buena táctica,
pienso, y sobre todo ya nuestro avestruz ha quedado presentado correctamente, así que ya sabéis que cuando se trata de la táctica avestruz sale nuestra mascota en la parte derecha inferior, y quiere decir que alguno está escondiendo la cabeza momentáneamente, que eso no quiere decir que luego no vaya a dar el callo, pero oye, pienso que es una estrategia equivocada. Se va al pescar. Voy a lanzar el grito de guerra de mi querido Hilario Cortel, si te parece, y cuando él termine de decir sus cosas, pues empezamos nosotros a saludar a toda la peña que ya anda pendiente de la RO TV y de esta jornada número 12 de la Virtual Oval en su clase A. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bada, 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 bada. Hey, hey, hey. Qué fácil es cantar. Hey. Be, 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 be. Pues ahí está la lanzada de nuestro querido Hilario Cortel desde el cielo, que es el que siempre lanza la primera bandera verde. Todo para ti, querido Ari. Arenas liderando el pelotón, solo 4 por la parte exterior y ya un corte. Habrá una docena de pilotos en la parte delantera y después tenemos que saltar hasta la posición de Atanasios Politis para este segundo grupo. Igual es bastante nutrido, hay 3, 4, 5, 6 autos que pueden ir tirando. Es cuestión de dejar pasar las vueltas. Recuerden, en el menú de la noche del día de la fecha tenemos 113, recién la primera cumplida, primer paso en meta para Adrián San José Arenas, liderando sobre Marcus Baumgart. Y ahí en el chat, como hacemos jornada tras jornada, le dejamos a nuestros amigos pues el mapa del circuito para que disfruten en cualquier momento de cómo van los grupos, dónde van todos los coches, y además por el mismo precio les dejamos la tabla de tiempos en directo, así que ahí tenéis la información puesta sin ningún problema. Sorpresa para mi gusto, ahí va Adrián San José Arenas. Sigo pensando ya, como bien dices, ya se ha hecho creo que hasta 3 grupos posiblemente. Vamos a ver si esa táctica de la avestruz va a funcionar. Recordemos que los que están tirando allá abajo me parece que son, a ver, Carl Hayes y Doug Pickering, ¿no? Si no me equivoco. Ambos del Front Row Racing. Sí, y ya tenemos todo el grupo delantero al menos encolumnado en una sola línea. Manolo, te quería consultar eso, si tuviste posibilidades de correr en Talladega para que nos des una devolución de cómo está funcionando el nuevo sistema de draft. No, yo con la clase A no he podido correr. Yo sabes que toco más el camarito y la verdad es que no estaba muy contento, por lo menos lo que me comenta el Huracán Fer, la gente de la casa o el Diablo Osorio, no están muy conforme con los cambios. Y yo no te puedo decir, yo he corrido con mi camarito unas cuantas carreras entre ayer y hoy, y el camarito, pues bueno, es otro mundo, como bien sabes, y yo me lo he pasado pipa. Yo que me conformo con poco, pero aquí no te puedo dar más información, solo la que me han transmitido ellos, que no les gustaba nada porque obligaba muchísimo a tirar en línea, en fila india, los paralelos se hacían muy difíciles, y de hecho aquí lo estamos viendo, primer grupo estiradísimo, fila india, y que el que salga por fuera, según ellos, está medio muerto, ¿no? Que se queda, así que más no puedo aportar. Y esto lo que obliga también la fila única es que, a ver, no que obliga, pero sí genera que haya menos banderas amarillas al haber menos paralelos. En paralelo se amplía, por así decir, la posibilidad de que se produzca algún incidente. Acá van uno detrás de otro, entendiéndose, y por eso a la vuelta 4 tenemos bandera verde, y creo que vamos a tener bastante de este menú. Creo que por eso también habías mencionado de que no servía mucho de la estrategia de salir desde box. Segurísimo, eso sí que es válido para aquí, para la clase A, para la B, perdón, y para la C. Si no hay amarilla, te pueden estar haciendo una visita a la cabeza enseguida. Es una pena que no podamos estrenar, creo yo, en nuestra también mascotita del efecto pescadilla, del momento pescadilla, porque el circuito es gigantesco. Recordemos que este oval tiene 4 kilómetros y pico, si no me equivoco, de
de trazado, entonces, bueno, va a ser imposible que se estiren para llegar a coger la cabeza a la cola, ¿no? Y que se vea todo poblado, así que no podemos ponerlo en ese momento, pero sí que nos podemos dar el gusto de que la gente vaya conociendo. Ahí lo tenemos, ese momento pescadilla sería, se va a vivir más en circuitos pequeños. Ahí tenéis a nuestra mascota, que está realizada por nuestro querido Ari, y bueno, eso sería si la cabeza coge a la cola y está todo el circuito poblado, manchado por cochecitos, cosa que creemos no, afirmamos que hoy no va a suceder en Talladega. Así que en Alabama vamos a estar mucho más tranquilos. Ojo que ahí estamos viendo un paralelo, Ives Kaiser con el coche 30, que el coche 30 nosotros que el del veterano Wall Dietrotto. Así que ojito que el Wall no se anda con milonga, pero vuelvo a lo mismo. Vamos a fijarnos ahí un momento y veremos que cuesta muchísimo hacer paralelo. El coche del 18 lo tenemos ahora en pantalla, Bonre de Hase, y nada, va a terminar claudicando y se tendrá que poner inmediatamente en el interior. Y vamos a ver el siguiente grupo. Creo que están bien delimitados los grupos. Creo que el otro grupo lo abre aquí en la posición 14 el griego Politis, va con el profe Morresi, Lucas Dávila y Nano Flores, es decir, la escuadra argentina, el rock argento ahí presente. Recordemos que el líder actual es el Nano Flores del HB Sim Racing, y ahí está bien acompañado de sus compatriotas Lucas Dávila y el profe Morresi. Así que ahí tenemos otro grupo y aún quedaría un tercer grupo, ¿no? Casi por la posición 22. Ahí lo tenemos, que van 4 coches, va el Sensei Morata ya cerrando, Kevin Ortiz, Doug Pickering y Cole Hayes. Está clarísimo que Carl Hayes, Doug Pickering del Front Row Racing, los dos se han puesto totalmente de acuerdo para hacer esta salida, y vamos a ver lo que dura. De momento los 3 grupitos muy bien delimitados. Tú, Ari, mándame en el momento que quieras, para donde quieras. Yo me vuelvo a la cabeza para que Adrián San José Arenas, que corre por libre y que pilota un Chevy ZL1, pues se lleve su ratito de gloria. El coche 169, 30 años le contemplan, y ahí está liderando ahora mismo la carrera. Creo que tenemos a los autos bastante encolumnados, no tenemos muchas peleas. Sería un buen momento, Manolo, para hacer un repaso desde las cámaras on board, para ir viendo los cascos y repasando los nombres de los pilotos en esta primera etapa, antes que se nos venga la salsa. Yo mientras estoy atento. Sí, son momentos, estoy de acuerdo, son buenos momentos para eso. Entonces mira, yo ya me he puesto con Adrián San José Arena, ya tenemos esa cámara donde vemos cómo lucen monos, cascos y el interior de sus coches, y vamos presentando, si te parece. Yo voy cambiando, tú presentas o como quieras, yo voy a golpe de tu voz. Dale. O sea, entonces estuvimos con San José Arenas, Marcos Baumgart, que es el otro de los pilotos, el que está en la segunda posición, el hombre de la mirada de acero. Impenetrable. Mira, y luce colores muy argentinos, por cierto, así que muy bonito. Yo voy pasando, según comenta el piloto, yo cambio cámara. Exacto, después atrás, espera que no puedo... Vale, pues voy yo, y cuando coja estilo, mira, Robert Smith, luego viene el Huracán Fer con su casco ya más que conocido y su mono de la Cruz Ramoniana. Detrás le sigue otro hermano, el Johan Osorio, conocido como el Diablo, también con casco personalizado. Ahí veis como pone el Diablo arriba, y además lleva el sticker de la Raw TV, de nuestro canal de televisión. Luego Einel, que corre por Pandereta Racing Team. Nicolás Pacheco en la posición 7, Eric Westphal, Sacha Jagger, Santi Moratalla. Ahora te veremos, uy, qué casco más guapo, sí señor. Ahora veremos también cómo has pintado el coche, pero mira el verde que tanto le gusta al sensei, al hermano. Se ve que viene de familia lo de ese verde bojazazo. Y con el logo de la liga, ahí en
Sí, sí, en la parte precioso, delantera. muy cuidado. Así nos gustan estos pilotos, que cuiden los detallites. Seguimos en la posición 11, Yves Kaiser del Hot Dollar Racing, World Dietre Otto, que corre, que creo que está haciendo algún paralelo con Morrissey, porque me cambia. Ahí vemos al profe con ese casco tan bonito y vamos, que no puede negar de dónde viene, el piloto de ARS Sim Racing, otro argentino, Lucas Dávila, que aquí por lo menos me consta que corre por libre. Si Ari tiene otra información la puede decir. Vamos con el líder actual, Nano Flores. Luego, como que no, otro amigo de la casa, el griego Atanasio Politi, el español Magi Llavería, que está en la posición 18. Ojo, aquí tenemos una cámara especial para Tobias Canter, del Andrómeda Racing, piloto que en la general está en la posición 3 y que solo tiene 17 añitos. Algún día lo vamos a inventar, gane o no gane, a que venga aquí a la cabina, ¿no? Estaría bien tenerlo porque creo que se ocurre. Luego, bueno, saltamos al inglés Carl Hayes, a su compatriota Doug Pickering, aunque él es galés, Kevin Ortiz del Sim Sport Beren, y cerrando esta presentación, este pase de pilotazo, Joaquín Moratalla, conocido como el sensei piloto de la Orden Ramoniana Ramones Oval Spain. Directamente me voy a la cabeza y meto una cámara exterior y ya lo que tú digas. Vamos. Vemos que el segundo grupo finalmente se ha integrado con el primero. Muy bien. Así que nos queda nada más un coche descolgado en la parte trasera, que es, si no me equivoco, a ver la tabla de tiempos. Pues van 4 coches descolgados, te lo digo. Joaquín Moratalla, Claro, sí. Kevin Ortiz, Pickering y Hey. Son los que han salido atrás y le está costando, no sé qué tiempo le están metiendo, pero bueno, el grupo, si el segundo... Ahí los vemos, van rodando bien agrupados en fila india, pero ya te digo que sí, bueno, vamos a ver, porque ya ahora sí como... Sí, van a llegar, ¿no? Porque... Sí, van a llegar porque están descontando. Sí. Ojito. Descontando muy de a poco, pero están descontando. Se armó una línea externa, lo que me gusta, Manolo. Sí. En este momento hay una línea externa de 5 coches encabezada por el profe Morresi. Ahí lo tenemos. Así que le ponen un poquito de picante a esta competencia. Sí, señor, eso que creíamos que se iba a ver un poquito más tarde, pues no, aquí ya el profe está liderando esa línea de fuera, y bueno, esto, como bien dices, el picante que nos falte, y ver esto así, pues bueno, lo va a poner emociones. Yo pensaba que no iban a tirar en doble fila, ¿sabes? De momento, pero bueno, mira, se está poniendo buena la cosa. Adrián San José creo que no está pudiendo ahora mismo con la presión de la línea exterior, y vamos a ver porque se está poniendo guapo. Exacto, fíjense que no hace falta ni siquiera que los Lo sabía. Uy, y se va por abajo Westphal, se cruza toda la pista, le pega a la parte interna, vamos a ver si no vuelve, la bandera amarilla que no sale, se baja el Diablo, se baja Fer, se baja también el Pandereta, Joseine La Costa, pero no hay amarilla, siguen agrupados, momento de zozobra, Sí. me gusta la palabra. Sí, de zozobra, sobre todo para los que están en pista, porque ha sido, lo he visto, el ejemplo que es complicado hacer la doble fila, ¿no? Los paralelos, y de momento el profe se ha metido dentro, ya ha buscado la línea interior, está liderando ahora mismo la carrera, le sigue Adrián San José, pero ojo, se sube Baumgart para arriba. Y el coche, no sé quién fue el que cayó, pero bueno, tampoco le vamos a prestar atención. Ha sido un coche que ha caído para abajo y la verdad es que, bueno, no ha habido mucho lío, para lo que podía haber pasado. Sí, es verdad, por un momento parecía que se iba a armar el Big Bang, algo muy típico de los superóvalos, no por otra cosa que van a mucha velocidad, es muy difícil frenarlo el auto o tener tiempos de reacción para esquivar, se hace muy complejo y por eso se arman grandes accidentes. Ahora es el profe Morresi quien está marcando el ritmo, seguido de San José Arenas, Baumgart en la parte delantera, lo tiene por afuera, a ver si logro, es difícil cambiarle a los pilotos porque a cada rato cambian posiciones. Y a ver quién es el que viene por afuera, es Redejas, me parece. Fuera ahora mismo.
186 es Dávila, no, Lucas Dávila. Lucas Dávila, ahí lo tenemos. De todas formas, insisto, la verdad es que para la que se podía haber liado ha salido todo más o menos bien parado. Creo que hay un coche ahora mismo, el 23, fuera, igual es de los que ha estado en la fiesta. A mí me sale en el mapa de control parado. Llegando a la meta, vamos a ver. Sí, el Westphal era el que había salido para la parte delantera. No había estado involucrado directamente en el toque. Se asustó, tocó el muro de afuera, cruzó toda la pista, tocó el muro de adentro y a esa velocidad se le pega muy fuerte. Seguramente ha doblado la dirección y esto pinta mal para Eric, que ya lleva 2 vueltas perdidas en ese sector. El otro que también estuvo involucrado fue Orti, que perdió bastante terreno, quedó descolgado a 10 segundos. Y el Sensei Moratalla descolgado a 8 segundos. Vale, ahí lo estamos viendo a Kevin Ortiz, sí señor. Westphal está en el boxe y vale, y vemos descolgado a Ortiz, descolgado al Sensei Moratalla. Voy haciendo desde atrás y luego ya creo que cierra el grupo. Magi ya vería, creo que sí, exacto. Luego ya va el grupo, el coche 20, cierra el grupo y ahí van bien agrupaditos. Así descolgado Moratalla, Ortiz, que van por libre, y luego Eric Westphal, que está en pit. Vamos a dedicarle, que parece que hay un poquito de paz, solo un segundo a Santi Moratalla, ya que ha pintado el coche. Me gustaría verlo porque por dentro iba muy pintado. Vamos sí, lo estoy viendo. Ahí en la costa, ahí golpearon. Me parece que se empujaron un poquito en recta. Sí que se han dado, pero no ha habido amarilla. Aquí van a estar caras las amarillas. Ojito. Y a mí, como no me marca en el panel, no puedo retroceder, ¿sabes? Te cuento que lo que ha pasado, alguien se baja del apron, levanta el Huracán, levanta el Diablo, y Acosta, que viene atrás, le da un golpecito por detrás, se sube y sí, arrastra a la posición de quien viene detrás, que es Carl Hayes. Carl Hayes se toca con él, pega fuerte contra la pared. Bueno, y ha roto el amarilla, hay sí, toque, sí. hay golpe. Vale, ok. No se entendieron ahí. Mira, por lo que veo, está el Diablo cerrando el grupo de arriba, el de cabeza, pero luego ya empieza a ver, vamos a ver, Keiser también está en el grupo de cabeza, Tobias Canter también con el coche 5, cierra el 146, más que ya vería. Y entonces aquí tenemos una pareja de baile que se llaman Doug Pickering y el líder actual absoluto de la clasificación general, el Nano Flores. Ahí lo tenemos, van a dúo. Así que por ahí puede haber pasado, y como tú bien decías, Acosta se ha quedado descolgadito, va ahí y viene ya Moratalla apretando. Luego ya no veo ni a Ortiz, así ahora, perdón, Carl Hayes, es decir que atrás ya van como 4 o 5 coches sueltos. Menos mal que el líder actual lleva de viaje, compañero de viaje, a Doug Pickering, y me imagino que bueno, será menos aburrido el tema de aguantar la tralla de los 4 kilómetros y pico que tiene el oval en cada vuelta. Cuando digo 4, digo 4.200, es decir, 4.200 metros que se hacen larguitos. No es para ir solo o con mala compañía. Así que ahí tenemos la cola como está. Vamos a ver cómo resuelve el Nano Flores esto, y nos volvemos a la cabeza, que ahí está mandando el Rock Argento, el profe Morresi y el Lucas Dávila. Están ahora mismo tirando en fila india del pelotón. Y luego mira, Adrián San José, que está aguantando ahí carros y carretas, sí. Y bueno, está de momento haciendo una buena carrera. Está en los lugares que uno intenta estar cuando se corre en un superóvalo, que son las posiciones delanteras, Sí, más sí. que nada para tratar de evitar inconvenientes, incidentes, toques como los que vimos recién. Pues sí. Quizá una persona que no esté muy habituada en el óvalo vea esta pista, diga, es fácil, hay que correr simplemente a fondo y doblar un poquito, y no, y es bastante más complejo el tema. A ver, los niveles de concentración que se tienen que tener en este tipo de óvalos son supremos. Sí, señor. Se corre al milímetro, yo diría con la precisión de un cirujano, porque los tiempos de reacción a las velocidades que vamos son décimas de segundo, y uno tiene que reaccionar, y por eso a veces parecen tontos los toques,
pero no tiene tiempo a reaccionar de la velocidad que todo transcurre. Totalmente de acuerdo con la descripción de lo que es correr aquí en un super speedway. Estoy totalmente de acuerdo, Ari, porque esa de que, bueno, el pie a fondo, eso ya lo sabemos, claro, pero el desgaste psicológico de esa concentración extrema, si ya de por sí hay que estar concentrado, aquí hay un desgaste añadido. Y lo digo de buena tinta, en una décima de segundo, como la canción de Nacha Pop, te cuesta irte al muro, es decir, que no solo tienes que estar pendiente de lo que haces tú, sino de lo que hacen alrededor, porque son velocidades altísimas, ¿no? Y bueno, se puede acabar todo en un pispás. Así que yo lo veo así porque me gustan los super speedway, y aunque diga la gente que es una lotería, yo no comparto esa opinión. Es decir, es un circuito más, otra manera de correr, otra manera de afrontar una carrera, y que sigue siendo tan divertido como puedan ser los circuitos intermedios o los cortos. Sí, me hiciste acordar lo de la lotería, con también pasando un poco de deportes a lo futbolístico, que hay muchos que opinan, no, porque los penales son una lotería. No. Sí, Los claro. penales hay que saberlos patear, hay que saber bancarse la presión de tener que patear un penal, Sí, hay que tener sí. técnica. Y, Es parte del deporte. Es parte del deporte, de la misma manera que el penal es parte del deporte del fútbol. Aquí el Super Bowl es parte del deporte motor. Y también es eso, los niveles de concentración que hay que tener a medida que van pasando las vueltas también van cayendo, y por eso estamos acostumbrados a ver accidentes en las últimas vueltas, porque ya los pilotos se van cansando. Así es porque ten en cuenta que aquí vamos, por ejemplo, para 113 vueltas, que viene a ser 300 millas, que no es moco de pavo, nunca mejor dicho. Entonces llega un momento que el agotamiento es innato del ser humano, y por muy bien preparado que estés, llegas y es el no va más, que diría Carlo Cogni, no va más, y entonces cuando cualquier cosita monta la fiesta y el festival. Pero bueno, es más que lógico esta concentración así tirando a 300 y pico por hora en fila india. Fíjate ahora que toma más bonito, todos estirados. Pues bueno, al final pasa factura, como decía el compañero Ari. Vuelta número 26, la que estamos trabajando en este momento con el profe Morresi, que en un momento estuvo en un segundo grupo liderando la competencia. El grupo se compactó más o menos a la altura de la vuelta número 15. Después tuvimos un incidente leve que hizo que algunos se queden, caso de Doug Pickering, el Nano Flores. Estos dos, raro, porque ¿en qué momento se han caído? A ver, vamos a estar repasando. Yo creo que ha sido cuando ha habido los movimientos, eso yo no tengo aquí. Sí, porque Pickering en particular, el galés había partido del sector de boxes, había alcanzado el grupo delantero, y ahora lo vemos junto al Nano Flores un poco quedado. A ver si puedo ver en el momento en que Sí, aquí pierden vamos. la estela. Es en la vuelta número 18. A ver qué Sí, estuvo en parte de la escaramuza, tuvo que levantar el Pickering, no llegó a pegar, pero tuvo que resignar bastante tiempo. Pues ahora vemos por las parejitas, ¿no? Mira, Carl Hayes creo que, a ver, me da la sensación que ha entrado a Pit o está perdiendo vuelta. Pero ahí vemos al Sensei Moratalla, que lleva detrás a Kevin Ortiz. Es decir, aquí hay una pareja clara, y la otra es Nano Flores con Pickering. Ojo el detalle, acuérdate que habían salido juntos, ¿no?, los dos de Front Row Racing. Entonces algo debe haber pasado, porque Carl Hayes ahora mismo no lo tengo controlado. Carl Hayes estuvo con Acosta en el incidente, es el que pegó bien fuerte contra el muro. Pues creo que se ha retirado, me da a mí, ¿eh? Sí. Ok, Sí, retirado, vale, porque lo estoy buscando con el dron y es imposible verlo. Así que vamos a volver arriba a la cabeza, y ahí tenemos pues todo en fila india. Vamos a ver, sí, fila india, un grupo importante de cabeza. Creo que van a doblar pronto al coche, a la posición 21, que es la de Einer Acosta. Así que vamos a verlo. Es decir, Einer Acosta está por aquí danzando solo, y la cabeza creo que ya viene muy cerquita, apretando.
Luego coches descolgados, la posición 23, la posición 19 y la posición 18. Hay descuelgue y un grupo, 4 coches descolgados, muy aislados, y luego el grupito que va tirando aquí en cabeza, como estamos viendo en imágenes, con el profe Morresi. Recordemos a la gente que está por ahí que tienen un hermoso like para el canal y un bonito dislike también para el Huracán Fer. Se aceptan los dos tipos de salutaciones y bueno, si no estáis suscritos, por fin, tiraros el rollo, darle a la campanita, suscribiros, que eso nos da un poquito de rollo aquí a la Orden Ramoniana. Luego montamos fiestas en el monasterio cuando terminamos, según nos ha ido aquí la transmisión. Ya vemos que el grupo va a dar buena cuenta de Eni en la costa. Ya dijimos que aquí sale muy caro el navegar solo, y vamos a ver si por lo menos consigue cogerse al grupo. Me imagino que es lo que va a intentar. Vamos a mandarle la cámara a él y vemos si coge la estela del huracán. Vamos a ver, aquí lo estamos viendo, un pequeño chapa estamos viendo justo detrás. Creo que es del coche de Santi, que al final no le hemos mandado la cámara, pero ahí lo estamos. Se corta el grupo, Manolo. ¿Sí? El último que ha quedado ahí es el Huracán Fer, coche Sangre y Luto de Ramones. Y a partir de ahí, sí, acá se dice mucho. Es que Colón de Santa Fe, Newell's Old Boys son todos, ¿viste? Pues te ha quedado de taurino, tío. Sangre y luto. Sí, señor. Y Politis quedó en la 10ª posición, integrando el otro grupo. Yo creo que van a llegar igual porque es mayoritario el grupo que ha quedado atrás. No, son casi iguales. Son muy iguales, se pone interesante. Dos grupos más o menos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, unas 7 u 8 unidades. Y que creo que va repartidito. Así que bonito, pero yo creo que el grupo de arriba puede que coja el segundo grupo coja el primero, porque es más. El primero tirará un poco a ser más conservador, me da a mí. Pero vuelvo a lo mismo, que si no me va a reñir. Aquí tenemos el coche 167, un verde explosivo. Voy a ver si le lanzo una cámara más cercana, porque Santi Moratalla nos ha dicho: hoy estreno pintura, y nosotros ya hemos visto el interior del coche y la verdad que bien bonito. Aquí lo tenemos. Uy, se ha puesto al malvado coyote, míralo, está súper guapo. Aupa, Santi, sí señor, enhorabuena. Corre para la escudería Virtual EVE española. Santi Moratalla, 53 años, hermanísimo de nuestro compañero Sensei Moratalla. Y ahí tenéis el pedazo de skin que se ha marcado para la Virtual Oval. Sabéis que también su nombre de guerra es el coyote, y ahí lo lleva plasmado. Así que muy guapo, tío, enhorabuena. Volvamos a ver, bueno, si tú no me riñes, ya que hemos presentado antes los interiores. Ah, mira, ojo, paradita. Sí. Eso te iba a decir. Lo he cazado al vuelo, la parada, sí, y señor. lo sigue su compatriota Lucas Dávila. Los primeros dos que entran, medios que los han vendido, ¿no? Porque no ha entrado nadie más, y en este circuito, Manuel, es muy importante salir en un grupo, porque si quedas solo te vas para atrás. Ojo, se ha ido un poquito para adelante, te han ido los dos para adelante. Uy, problemas para coger, ¿no? Posición. A ver, yo me quedo con el grupo de la punta, que vendría a ser ahora los que han quedado en pista, a ver si tenemos novedades. ¿Quién entra? Pues ha habido, la parada ha sido un poco, ya lo verás, del profe y de Lucas, un poquito complicada. Pero bueno, ahí tenemos. Vamos a ver. Sí. La vi. La has visto, ¿no? Ha sido un poquito para acá, para allá. Los dos, para aquí y para allá. Bueno. Ay, qué pena. ¿Cuánto tiempo se pierde? Y es que exacto, es el añadido de que solo han entrado los dos en la vuelta 33, me parece, o 30, creo que deben llevarlo estudiado. Así que bueno, nos quedamos en este momento de tranquilidad, entre comillas, y no viendo los coches por fuera. Ya lo hemos visto por dentro. Adrián San José tirando ahí, Marcus Baumgart, Robert Smith,
Walt Dietreuoto en la posición 4, ahí lo tenemos con su Ford Mustang. Nicolás Pacheco, no nos olvidemos de él, que está en la cuarta, quinta posición empatada con el Diablo. El Huracán Fer luciendo los skins el skin ramoniano, pero con el patrocinio de la sala valenciana Rock City. Y justo detrás ya viene apretando fuerte este grupo que lidera el griego Politi, corre por libre, le sigue el Diablo, Raw TV en su pantalla y también patrocinado en exclusiva por The Tire Park, la empresa alicantina, Sacha Jagger. Así vamos viendo los coches, Santi Moratalla, que ya lo hemos visto, su nueva pintura, Aves Kaiser con la publicidad de 3M, Magi Llavería, piloto español con el 146. No me digas, no. Ha explotado, ¿no? Ha reventado. Sí, toca de cola muy fuerte, no se ha entendido ahí con alguien. A ver si puedo ver. Vamos si vos a también verlo. nos podés mostrar, Manolo, en la replay. Sí, ahora sí que está. Ahora sí que lo tenemos. Vamos allá a lanzar nuestro dron, porque ahora, y aprovechan todos más para meterse. Aquí vamos a ver una repe desde el dron. Vamos ¡Ay, el Diablo! a ¿Qué ver, has hecho, Diablo? Uy, ¿Qué ha pasado ahí? sí. Ey, ¿Qué pasó no ahí, sé. Diablo? No. Vamos a verlo de repetido. El afectado ahí lo vamos a ver bastante bien. Van en línea, en fila india, todos estirados. No tiene sentido. Sí, ahí se confunde el Diablo. Es lo que decíamos antes, de la concentración. Un error, sí. Cuando... Sí, un error Volvemos al que, directo. que lo termina pagando fuerte Sí. Politis, que golpea contra el interior del muro. Ahí va el puntero. Han parado varios en las vueltas pasadas mientras que estamos en el replay, y ahora el que ha heredado la punta es Schmidt, que hace su ingreso a box justamente con el Diablo, justamente con el sangre y luto de Fernando López Viñals. Ahí está en pantalla entrando y una pena este incidente en esa recta, pero lo que comentabas es que es mucha tensión, mucha velocidad. Ya lo has dicho, ya has visto nuestro anuncio y cómo bautiza la carrera la Virtual Oval, Fast Track, y nosotros Fast Car. Hoy era todo velocidad, pura velocidad. Así que bueno, ya están saliendo. Robert Smith sale a la estela del Diablo, me imagino que el Huracán también, es decir, que ahí va un trío. Y bueno, y también comentemos que se nos ha pasado, no ha habido amarilla, es decir, que aquí mueres en el aprón y seguimos limpios de amarilla, Todo lo que ha pasado, sí, ha sido debajo de la línea amarilla. Ajá. Cuestión de que no han salido las neutralizaciones. Tobias Canter me parece que es el que hereda la primera posición, aunque Santi Moratalla ahora entra a box, era el que había liderado al menos por una vuelta, igual que Kaiser. Bueno, vamos a esperar que se nos actualice el clasificador para poder dar el dato certero de lo que está Exacto. pasando. Vamos a poner aquí en pantalla cómo lo ve nuestra torre. De momento nuestra torre marca que el líder provisional es Kaiser, el coche 17. Sí, y lanzamos la cámara para él. Este sería que se está incorporando ahora, viene por el apron, pero sí, me lo marca y me imagino que ahora es cuando Canter consigue la cabeza. Ahora sí que está Canter tirando, otro piloto por el que sentimos simpatía, participa es cómplice de nuestras historias ramonianas, de las retransmisiones, así que ahí tenemos al piloto jovencísimo alemán del Andrómeda Racing liderando la carrera. Recordemos que este piloto está en el puesto tercero de la clasificación, y me gustaría ver, porque mira, muy bonito, está Tobias Canter, está Baumgart, pero ojo, que es que también está Nicolás Pacheco, no nos olvidemos, el piloto de Wall of Sim Racing, está ahora mismo ocupando la posición 3 y es el rival directo de Johan Osorio en la plaza, para la plaza 4, así que ahí los tenemos desde una cámara aérea. Vamos a volver a nuestra cámara ascareña
y enfocamos aquí a nuestro querido Marcos Baumgart del German Sim Racing.de, piloto de 36 años y que corre con un Ford Mustang. Recapitulando para aquellos que se nos unen a la transmisión en los últimos instantes, toda la competencia ha sido bajo el régimen de bandera verde, con alguna que otra incidencia, con algunos golpecitos, pero ninguno ha provocado la salida del pace car. Tenemos en punta a Canter, Baumgart y Pacheco. Este trío viene siendo seguido por un grupo mayoritario encabezado por Schmidt. Yo creo que los van a alcanzar en el juego largo porque son el doble, ¿no? Y 6 autos van más rápido que 3 después del grupo Schmidt. Cuando tenemos bandera amarilla, algo totalmente inesperado, al menos por mí. Ya te digo, el huracán, vamos a ver qué ha ocurrido. Mandamos dron inmediatamente, o Fairchase, vamos a ver ese dron, vamos a ver qué ha pasado con el huracán. Ahí está haciendo un paralelo, lo vamos a ver bien, lo que ha sucedido, ojo. ¡Guau! Y el 146... Uno baja, el otro sube, no se han entendido. Sí, Magi y Avería han tenido ahí un pequeño encontronazo. Vamos a verlo de arriba otra vez, solo por curiosidad. Vamos a ver esa, porque más que nada porque es novedad. Ahí tenemos un paralelo. El primer coche pasa sin problema, se mueven justito. Y esto también puede haber costado caro, porque aquí en los coches tocados sí que en un circuito de estas características lo tienen muy crudo. Volvemos al directo, una pena, el huracán ha estado involucrado ahí con Magi y Avería, ya veremos qué dice el jurado de la voz, ¿sabes? Y los punken para donde le manda. Oye, pues un saludito a Miguel Calero, sí señor, Miguel Calero, Santi, hola, buenas. Dice que Santi que no tenía fuel ni para dar otra vuelta. Se acabó, hijo, hay que estar pendiente de las cosas. Vamos a ver, sí, porque se ha agarrado ahí al momento de hacer la parada a repostar combustible. Y también bueno, déjame mandarle saludo a Tomás Acuña, amigo personal el señor Tomás Acuña, y echan falta los... sí. Al Adolfito lo tenemos ahí en la maleta escondido, que yo creo que sí que ha venido por aquí. Vamos a ver, es una pena, es la primera parilla en la vuelta 41, hay gente que está entrando ahora. La verdad es que cuando estábamos comentando, hay dos grupos, uno de 3 y otro de 6 coches, pero al final, bueno, ha sido la amarilla lo que los va a unir en Santo Sacramento a toda la parrilla. Así que vemos entrando a mucha gente. Vamos a ver, aquí tenemos por ejemplo el coche 18, Borre de Hase del Wild Boy Motorsport, está entrando el 12, es decir que hay mucho movimiento por la línea de pit. Nicolás Pacheco, Eivas Kaiser saliendo en este momento, Lucas Dávila que también sale, Magi y Avería me imagino que estará reparando porque ha tenido el encontronazo con el huracán, Nano Flores que ya sale, bueno, pues ojo porque esta amarilla va a ponerlos a todos en carrera. Exacto, y esto también favorece a aquellos que habían tenido incidencias que no habían provocado la salida del pace car para aprovechar de reparar sus coches. Esa es una de las cosas que tiene de bueno Talladega. La vuelta es muy larga bajo régimen de pace car y permite que puedan reparar bastante bien y tener una chance más, al menos no para pelear, porque siempre cualquier disminución aerodinámica hace que el coche penalice mucho en velocidad, pero aunque sea de rescatar lo que se pueda de el caos que se puede producir. Ya lo vieron, cambian muy rápido las carreras aquí en Talladega. Marcus Baumgart, el hombre de la mirada impenetrable, me figura como que lo tenemos en la primera posición, y así es, está justo por detrás del pace car porque Canter ha elegido entrar. Y es un buen momento para lanzar a nuestros aliados ahí a la pista.
Vale, pues ya habéis visto qué aliados más chulos tenemos aquí en la Orden, ¿no? Gente que está apoyando el Sim Racing y que apoya a Ramón Oval Spain y a la televisión, a la RO TV, que no deja de ser Ramón Oval Televisión. Así que, bueno, ya creo que se están emparejando, ¿no? Vamos a ver porque hay una cabeza que nos gusta, Baumgart. Otto, ahí lo tenemos preparado en la posición 2 por fuera para lanzar el profe Morresi, Adrián San José, Joaquín Moratalla, el sensei. Es decir que esta amarilla ha puesto la cosa interesante en esta lanzada, así que vamos a ver. Ahí tenemos al Pace Car. Yo voy preparando a nuestro querido Joy, que lo tenemos ahí listo, está corriendo ahora mismo para el atril. Vamos a ver, el Pace Car tirando. Aquí se hacen larguitas las amarillas, vienen a durarte, yo diría que hasta 2 minutos a veces, ¿no? Si no me equivoco, que es una burrada. Pero bueno, el Pace Car, vamos recordando, Marcus Baumgart va a lanzar el coche 111, a su lado de pareja tiene a Walt Dietre Otto, Morresi, San José, Moratalla, Politis. Mira, ahí tenemos al griego, Robert Smith, Redejase, Ives Kaiser, Pacheco, Pickering, Jagger, Flores, Ortiz, Dávila, Osorio, Canter, muy atrás, Acosta y Avería. Pero el caso es que esta amarilla, la vuelta 43, ha colocado al pelotón otra vez agrupado y el baile pues va a empezar otra vez en serio. Así que por otro lado no está mal, es decir, es una pena, pero bueno, vuelve a darle salsa aquí. Se va al pescar, se prepara nuestro amigo Joe Ramone para lanzar. Vamos a ver. Ahí van tirando, es que las lanzadas en Talladega son muy, muy, muy intrigantes. Me gusta muchísimo cómo se puede lanzar aquí. Y a ojo que ya van llegando a la zonita. Es que pone nervioso este lanzamiento. Y ahí que se va. Y ahí está nuestro querido Joy con su bandera verde dando la salida en esta reentré a la carrera. Todos agrupaditos y ya vemos hasta un freeway ahí. Vamos a ver qué pasa. Sí, hasta recién inclusive con algún toque, Manolo, porque lo que ocurre es que algunos autos están golpeados y les toca largar por delante de otros que están sanos y hay mucha diferencia, al menos al momento de aplicar potencias, y es este momento, hasta que se organicen un poquito. El profe Morresi es el que está marcando ritmo por afuera, por adentro, cuidado en curva, ¿quién es? Redejase, que lo supera. Hay momentos de nervios, mientras que adelante el hombre de la mirada impenetrable, Baumgart, es el que manda, seguido del poleman, o al menos no poleman, pero sí el que largó en la primera posición al haber clasificado tercero, y el poleman haber largado de boxes, es Adrián San José Arenas. Por detrás, mirámelo al sensei, el hombre de la sabiduría en la tercera ubicación. Muy bien, el sensei muy contento de verlo ahí arriba. Ojo, porque donde tú has dicho, donde hay salsa, ahí van bien estiraditos, pero por donde anda el profe hay paralelo, pero también hay que ver ahora el estado, como bien decías, que han quedado los coches. En un momentito, en una vuelta, podemos empezar a ver realmente, ahí vemos un freeway casi, ojito, vamos a ver, está el profe, está el coche 18, ahí atrás hay tela que cortar ahora mismo. Pero volvemos a lo mismo, veremos qué coches están tocados y se van quedando descartados y quiénes pueden aguantar el ritmo. De momento mira que Three Ways aquí en Talladega, en la parte trasera del grupo. El profe está sublevado. Sí, volvió con todo el profe, que la bandera amarilla le vino como anillo al dedo. Recordemos que tuvo ahí algún inconveniente en la parada en verde porque no terminaba de encajar su auto bien en el cajón, valga la redundancia, sí. de box, y perdió el grupo delantero en el que estaba antes de realizar el repostaje. La bandera amarilla permitió que vuelva a agruparse y estar acá en este grupo delantero. Finalmente tiene que
tiene que agruparse Sí. en línea porque hay poquitas voluntades por la línea externa. Así es, ha habido un momento muy bonito atrás, el profe no ceja en su empeño, y ahí está, es decir, apretando, creo que va cerquita, en paralelo lleva Nano Flores justo, y A ver, si ahí no, sube- está el trío, y Lucas Dávila, están los tres ahí, y si a eso le sumamos al Diablo, sabor latino total. Oye, Santi, es una pena, se agradece que te quedes por aquí y decirte que muy bonita la skin, muy bonito el interior del coche. Así que enhorabuena por cuidar los pequeños detalles, se agradece. Yo por lo menos personalmente lo agradezco y creo que Ari también lo agradece porque son cositas que hace esto mucho más bonito. Ojo que se ha ido para afuera el 40 es Sacha Jagger, se la ha puesto delante al profe, así que el profe ya tiene a quién empujar, ahí lo tiene, ha salido de golpe el coche 40, ¿no? Sacha Jagger del Nemo Racing Team. Se ha colocado en la hilera de fuera. Yo sigo pensando que no es un gran negocio tirar por fuera, a no ser que lo tenga muy muy clarito, como al principio cuando el profe ha tirado muy bien. Ya, pero mira, ahí lo estamos viendo, que no sé si es porque... ¿Te suena que el profe lleve el coche tocado? No, ¿verdad? No, Vale. no lo tiene tocado. Ok. Me parece que más que nada responde a querer pasar a Politis, que Politis sí tiene el coche tocado y quizá está como que le cuesta enganchar la estela del auto de Canter, que es el que viene por delante, Ajá. y quizá tienen miedo que se llegue a cortar ahí el pelotón. Y por Pues- eso lo están tratando de superar. Ahora sí se arma definitivamente Manolo por arriba, línea, Ojito. y viene en la parte delantera. En cualquier momento tenemos cambio de posición. No, ya lo tenemos porque Baumgart Sí. se ha largado, ha soltado. Ha sido, además creo que lo ha hecho premeditado, ha dicho me quito de aquí, ha aflojado, se ha ido para afuera porque no ha habido ningún movimiento raro, se ve que dice vamos a reservarnos un poquito, que queda más de la mitad de la carrera. Ahí vemos otra vez, desde luego la fiesta de los paralelos se las vamos a agradecer de momento al profe, es el que al principio la ha hilado ahí y ahora vuelve ahí a empujar, míralo con ganas. ¿Te acuerdas que consiguió ganar la cabeza y empezar a tirar en fila india? Pero vamos a ver si le sale igual de bien. De momento se la ha jugado Sacha Jagger, que la ha empujado, pero se ha metido inmediatamente al interior y lo ha dejado fuera, sin intención, con intención, pero el caso es que Sacha ha dicho bien, gracias por empujar, pero me meto dentro que voy más calentito. Y el profe, pues bueno, ahora mismo creo que el que le empuja es Lucas Dávila, ¿no? Si no me equivoco, el que lleva detrás. Al Nano, el Nano. Atrás. A ver. No, es Redejase. Pues vamos a ver que el... Justito, mira, ok, ahí lo tenemos. Pues mira, le ha servido el empuje de Redejase para meterse a liderar la carrera. Muy bien. Ha vuelto a ser la de antes, la del principio de la carrera. Se repite un poco las pautas, así que lidera el profe, detrás Redejase, Sacha Jagger, y sigue habiendo ahí dos líneas. Hay alguien entrando por ahí a pit. No sé quién es, pero alguien está entrando. No sé si ya porque el coche. Te lo Magi ya confirmo vería, quién es. vería. Ya vería que había estado involucrado en Exacto. uno de los incidentes. Ahí lo tenemos, sí. Y el Pero- profe lo que está haciendo es el pensamiento. Yo no estoy por el campeonato porque me tuve que perder varias carreras, así que hay que aprovechar el momento bajo el reflector y salgo a hacer lo que pueda, Claro. lo mejor que pueda en esta competencia. Sí. Y por qué no buscar una victoria que es muy... Sí, una victoria aquí en la VO no es cualquier cosa, así que si el profe la consigue para el ARS Sim Racing, el equipo argentino, bienvenida sea. Nosotros la vamos a celebrar igual. El profe es una persona querida por la Orden Ramoniana, así que estaríamos encantados de cantar su triunfo. Ahí lo vemos liderando, detrás Redejase, que Redejase no sé por dónde anda la general, voy a mirarlo, en la posición 17 con 171 puntos. Pues bueno, si moja subirá algunos puestitos.
Y luego, mira, Sacha Jagger, Lucas Dávila, Robert Smith, Marcus Baumgart, que aquí lo tenemos, que de momento, mira, ha decidido quitarse la fotografía, ¿no? Yo tengo mal activado esto. Vamos a ver, que mire. Vuelta No. número 52. Vamos rumbo a la 53. Lo que significaría, estamos llegando casi a mitad de competencia. Ajá. El profe Morrissey es quien manda, seguido de Björn Redehase, Sasha Jagger, así se dice. Las Dávila por detrás y Robert Schmidt, otro de los que está, sí, definitivamente en la lucha por el campeonato. Este grupo delantero está integrado por unos 15 coches aproximadamente. Luego tenemos que saltar a Kevin Orti, que viene solo descolgado, Atanasio Politis también solito, José Inés Lacosta, todos con algún tipo de choque en las primeras partes de la competencia, y por eso están descolgados, al igual que el Huracán Fer. Una vuelta atrás, pero con el empuje habitual que tienen, justamente ahora lo están por doblar de cabeza. Ahí lo vemos. Y bueno, aprovechamos que se está poniendo la cosa también bonita aquí en la pista. Ahí vemos cómo doblan en este momento al Huracán Fer. Lo está doblando el grupo, que ya va corriendo en paralelo, y esto promete fiesta. Aprovecho para saludar a una persona que hacía tiempo que no le veíamos por aquí ni por las redes. Se lo estará tomando con calma el señor Luis Agüero. Un saludito muy especial, un fuerte abrazo. Sé que de la vieja escuela, de la old school, de sonido ochentero y rock and rollero y setentero, así que es un buen elemento. Saludado quede, y como no, ojo, que tenemos a el culito más bonito del Sim Racing español, el bomboncito Evaristo. Un saludito, no sabemos si estará ahora mismo trabajando, haciendo un alto en el camino, estará por casa, pero siempre le deseamos lo mejor a nuestro querido compañero Evaristo González Ruiz, piloto ramoniano que suele lucir el 66. Si no tiene trabajo regular, el otro trabajo que hace es en el elíptico. Sí, para mantener el estado físico. Sí, la belleza. Yo me lo imagino por la noche cuando llega la mujer, no le da dos puñetazos porque dice para no estropearlo. Pero me lo imagino, después de hacer la elíptica, me lo imagino en la cama, con su toallita en el pelo, sus dos pepinos puestos uno en cada ojo, el cortadito de pepino. Esa imagen de Evaristo, nos tienes que subir una fotografía así, con dos pepinitos en los ojos, pero pepinos cortados en rodaja, en los ojos, y la toallita en la cabeza. Eso sería impagable. Hacemos un anuncio inmediatamente de la Orden Ramoniana, así que tómatelo en serio. Y se quiere escapar. El auténtico metrosexual del Sim Racing, el señor Evaristo. Sí, señor, ahí ha estado perfectamente reflejado por el compañero Ari Cejas. Así que bueno, un beso. Sabes que siempre, no, como que qué pelo, vamos a portarnos bien, Evaristo, que esto es un canal para gente mayor, tío. Bueno, ahí tenemos, volvemos a la carrera. Recordemos que estamos en Talladega, una ciudad que pertenece al estado de Alabama. Por eso hemos abierto hoy nuestro vídeo musical con el clásico de My Sweet Alabama, pero reinterpretado por Kid Rock. Así que sabéis que con la Orden Ramoniana, con la Rock TV, además de disfrutar de Sim Racing, del oval, de NASCAR virtual, también terminas disfrutando de una gran playlist musical. Ahí tenemos al profe, que se ha puesto a mandar, bien empujado por Sacha Jagger, así que interesante. Vamos a hacer ese repasito. Empiezo con cámara estéreo, pero profe Morrissey, Sacha Jagger, Robert Smith, sé que a la gente le gusta verlos ahí, Marcus Baumgart, que después de ese mareo ha vuelto a la carrera en la posición cuarta, Lucas Dávila le sigue la estela, Adrián San José Arenas, que está haciendo una buena carrera hoy, la verdad, está en la posición 6, coche 169, todos estiraditos, le sigue Osorio, luego Sensei Moratalla, nuestro ídolo particular, Otto, ahí lo tenemos,
tenemos, oye, que no se pierde ni una, que Punz, el coche 30, el Ford Mustang de nuestro querido Walt Dietrich Otto. Luego Yves Kaiser, coche 17, Nicolás Pacheco, Tobias Canter, Nano Flores, líder actual de la clasificación general, Doug Pickering, Borre de Hase, Kevin Orti y Einer Acosta. Luego ya doblado, solo descolgado, y vemos al Huracán Fer. Politis creo que está reparando, debe tener problemas, y creo que lo demás ya está. Maggi ya vería está saliendo ahora, y nos vamos a la cabeza con el profe Morresi. Es decir, otro repaso que hemos dado a todas las cabalgaduras que hay ahora mismo aquí en Talladega. Todos en línea de 1, y a menos que no se animen de A3, de A4 a tomar la línea externa, vamos a seguir bajo este régimen de singularidad en la vuelta 59 de esta 12ª fecha de la Virtual Oval. En 7 días vamos a estar yéndonos ¿para dónde? Para Kansas, un poquito más hacia el norte y un poquito más hacia el oeste, para el Cookie Cutter de Kansas City. Todavía nos falta carrera aquí, vuelta 60, ahora sí entramos en la mitad de la carrera y hasta lo superamos cuando los autos estaban pasando a José Einer Acosta, al piloto boricua que reside en el estado de Georgia, que había tenido ahí un toque desafortunado en la curva 1 que le está haciendo perder un poco de terreno. Acosta ocupa la posición número 17. En este momento acaba de perder su primera vuelta. A ver si puede integrarse ahí a la cola, pero no, parece que no le da la velocidad como para quedarse ahí en el grupo y poder minimizar las pérdidas. Ahí lo tenemos, y no, la verdad. Bueno, pero estoy intentando a ver si puede coger comba y no lo pierde. Mira, vamos a aprovechar este momento de estiramiento donde lidera el profe Morresi, para recordar que The Tail Park, aparte de ser aliado de la Orden Ramoniana y vestir el coche de el Diablo Osorio, tiene un sorteo en el que aún estás a tiempo, porque hasta el 30 puedes participar, que está valorado en más de 3.500 euros. Ahí te lo voy a poner la información. Chicos, ¿os gustaría cambiar el color de vuestro coche? Sorteamos un mini dado completo valorado en más de 3.500 euros. Echa un vistazo al enlace y participa. No me dirás que no mola, pero bueno, como a lo mejor no has podido coger la dirección exacta, te la pongo aquí en el canal, y ese enlace que estoy poniendo, si ahora mismo estás viendo la carrera, clicas, te vas allí, el último enlace que hemos puesto, metes tus datos y puedes participar en este pedazo de sorteo que hace The Tail Park, la empresa alicantina que se ha volcado con Johan Osorio y con la Orden. Son nuevos en esto, pero han venido con mucha ilusión a apoyar el Sim Racing, eso que tanto te gusta a ti que estás ahí detrás, como a nosotros que estamos aquí en la cabina. Así que aprovecha, que no te cuesta nada, es gratis, darle al clic, que creo que hasta el día 30 están abierta la inscripción para entrar en el sorteo. Y el sorteo, ojo, estamos hablando de 3.500 en un vinilado de tu coche. Ya habrás visto los anuncios y ya te habrás dado cuenta cómo trabajan de bien esta gente. Están doblando de nuevo al Huracán, volvemos a Talladega. Estamos muy contentos, la verdad, de ver a toda esta peña por ahí, a Santi, a Luis, a Agüero, a Baristo, a Calero, a todos estos habituales ya de aquí de la RO TV, y a esa mayoría también silenciosa que son muy tímidos y están calladitos, pero yo sé, porque los tengo aquí bien localizados, que están. Entonces, pues bueno, un saludo muy especial para todos, ¿no? Y también, por supuesto, a toda esa gente que la semana que viene, a partir de esta noche, empieza a ver la carrera en diferido. Recordemos que ahora ya también estamos poniendo, perdón Ari, solo el pequeño matiz, que los subtítulos en inglés y en alemán también, así que ya no solo tendrán que escuchar a la lengua de Cervantes, sino en subtítulos podrán disfrutar en otros idiomas de la carrera. Y nada. Excelente. Sí, sí. Integrando a toda Europa, poniendo más opciones para aquellos que sean de habla inglesa o habla alemana.
Así que bienvenidos sean todos. Manolo, antes de que ocurra la segunda tanda de paradas en box, te invito a que recordemos a los aliados. Creo que es un buen momento para agradecerles a ellos también. Allá vamos. Pues ya han visto los deseos de mi querido compañero Ari Cejas, son órdenes para mí. Quería que pusiéramos los aliados, pues ahí están los aliados de la orden, que ya los debéis conocer de memoria. La Sala Rock City de Valencia, uno de los mejores sitios para tocar en directo de España, pero con diferencia, lo conozco de primera mano. Trackcan for Gourmet, que es la que nos deja las camaritas estas tan bonitos para que esto quede tan chuli. Luego Blog de Rock, el blog de música, DJ Sin Racing, periférico, grandes pedales, yo uso unos que son sensacionales, la productora musical Territorio Musical, valga la redundancia, y bueno, como que no, el Manatí Spotter, como siempre digo, el mejor spotter en castellano que te puedes encontrar hoy en día para e-racing. Así que, y tengo al creador, como no, aquí al lado, es un lujazo de persona, creador de Manatí Spotter, primo hermano de Adolfito, el bot más dicharachero de las redes, y bueno, un auténtico lujazo, miembro de Latis, hermano en la Orden, corre en la Project Latam, es decir, un auténtico amante apasionado de el Sin Racing, y bueno, que para mí de verdad, lo digo, se me llena la boca nombrándolo. Me encanta estar rodeado de gente de este calibre, de este caché, de esta categoría humana, ojo, y luego si encima saben, pues oye, mejor que mejor, porque yo aprendo. Gracias, Manolo, muchas gracias. Mientras que el número 30, fíjate en la parte exterior, se trata de Wolf Dietrich Otto, el veterano, intentando abrir una segunda línea, a ver si alguien se le pega atrás, lo ayuda un poquito, ayúdenlo al amigo. Nadie cree en la tercera edad. Claro, ahí un poquito de apoyo a este hombre que está intentando poner emoción a la carrera. Exacto. Recordemos que tuvimos una bandera amarilla, la única que tuvo la competencia en la vuelta número 41, y a partir de la vuelta 44, que fue el reinicio, hemos tenido verde. Esperamos que la ventana de parada se abra en la vuelta 75, estamos en la 67, así que nos quedan todavía unas vueltitas. Y ya a partir de ahí, de la vuelta 75, el 85, ingresarán a box, y de ahí al final. Y estoy con lo que dices, ¿te has dado cuenta? No, es muy difícil hacer un paralelo solo, está comprobadísimo lo que he hablado, pero la verdad es que nadie se ha atrevido, ahí está. Hablamos de Otto, de Wolf Dietrich, porque recordamos a los que son nuevos por aquí, por este territorio, que es un piloto de 76 años, que no se pierde una, corre donde se preste, pero en la Virtual Oval es un asiduo. Ahí tiene un paralelo precioso con el Sensei Moratalla, así que otro veterano de 61 años, y la verdad que nadie salga a empujar a este hombre atrás, denota que son muy conservadores estos jovencitos de la pista. Así que venga, Otto, tira y pon la cosa picante, como diría el señor Olivares. Ahí lo tenemos, está aguantando el chaparrón, le está dando fiestecilla. Él dice, yo no me voy a meter aquí, vamos a ver lo que le dura. Así que vamos a dedicarle esta cámara un momento a él mientras está currándoselo. Sabemos que, ojito, arriba ha habido cambios, y no nos hemos dado cuenta. El Sí, profe. Sí, el profe Morresi ahora sí lo ha hecho bien en la parada box, vuelve a salir, pero el inconveniente es que lo han dejado bastante vendido. Míralo, ahí lo. Sí. Al estar punteando tanto, gasta más combustible, tiene que parar antes, y ahora ha quedado en soledad. Complicado, ¿no? Debe estar esperando que alguien, claro, sí, que alguien pare en la próxima vuelta para poder
empezar a tirar con él, porque si no, si todos siguen un par de vueltas más, les van a sacar mucha diferencia. Sí, no sé. Además, vamos a meternos para ver lo que es la soledad de Talladega cuando va solo. Nos hemos metido al coche del piloto de ARS Sim Racer, el equipo argentino, del profe, y míralo, ahí lo tenemos. Empezar a tirar así se ve Talladega desolado cuando va solo, y se hace larguísimo. Es decir, que la verdad que como no haya ninguna incidencia, va a estar duro. Y ya que estamos metidos, vamos a meternos en la salsa y, por ejemplo, con uno de los nuevos, Adrián San José, vamos a ver cómo lo vive él, el señor Arena, coche 169, vamos a hacer una visita pero de cockpit, viendo cómo tiran esta fila india, donde nadie quiere meterse en el paralelo a complicarse la vida. El diablo, voy a ver por dónde va mi amigo Otto. Otto ya ha dicho, vamos a ver, que me voy a tomar la atención, se ha metido dentro pero bueno, está metido en el ajo porque detrás lleva a Kaiser, es decir, que tampoco se ha conformado con meterse en la cola de la fila, es decir, se ha metido ahí. Vemos por fuera al 103, que es el Politi, que lo están doblando y sufriendo en pista. Y bueno, Robert Smith está en la posición 2, siguiendo a Sacha Jagger, y bueno, así van viendo los pilotos desde su cabina lo que pasa en Talladega. Jagger tira y la cosa, la verdad es que vamos a salirnos, pero es cierto que visto en fila india, míralo, ahí lo tenemos, un plano, empieza. Ahora van a doblar otra vez al Huracán. El Huracán se ha quedado bastante tocado por lo que estamos viendo, ¿eh? Sí. Y Lamentablemente perdiendo mucho ritmo, pero sigue girando, teniendo en cuenta que puede haber algún otro accidente que comprometa a más gente y de esa manera avanzar a alguna que otra posición. Me intriga por qué ha frenado tan rápido el profe y esta gente sigue tanto. Ahora no, ahora entran, espera, sí. Pero claro, mira, grupo entrando. 3, 4, 5 se pasa totalmente y elige seguir porque no le iba a dar el frenaje, tenía pinta de sanción. ¿Quién era que se siguió tan de largo? A ver si los puedo encontrar. Otto, Arenas. ¿Habla de los que han entrado? No, el que se sigue de largo era Jaeger era. Ya, vale, ok. Que se pasó de frenaje enormemente. Pues la entrada ha sido complicadita, ¿eh? Madre mía. Es que aquí, yendo a 300 y pico por hora, decidirse a entrar y que no te lleven por ahí, hay que ponerse un poco de orden, ¿eh? De momento, Baumgart, Arena, Otto y Moratalla son los pilotos que han entrado. Así que, ojito, vamos a ver cómo va la cabeza. Aquí va el grupo de cabeza, que en cualquier momento querrá. Están Smith, Dávila, Osorio, Pacheco, Kaiser, y creo que... con algún tipo de sanción, disculpa Manolo, porque todavía sigue en box, me parece que se habrá pasado de velocidad. Sí, creo que sí. Sí. Muy larga su parada, lamentablemente va a perder ese grupo porque tenía posibilidades de estar tirando. Sí, y bueno, se ha quedado, mira quién, el Robert Smith arriba a la cabeza, Dávila. Yo que he visto entrar al Sensei ha sido rocambolesca, que claro, entra muy fuerte y como a la mínima te puede decir, creo que ya está saliendo el Sensei. Y bueno, paradas, es decir, este grupito, bueno, aún hay gente que, vamos a ver, ahora hay que estar pendientes. Por ahora no lo hace Robert Smith, que va liderando la competencia, y le están poniendo una vuelta atrás al profe Morresi, quien supo liderar gran parte de esta competencia en Talladega, pero que ya ha realizado su parada. Ahí el profe encuentra un buen refugio en este grupo, aunque mucho no le va a durar. Recuerden que todos estos que están en este grupo deben realizar su parada para poder llegar al final de carrera con combustible. Exacto, y este grupo va a entrar Smith, lo está anunciando, Manolo. Vale. Está avisando por el chat interno que va a ingresar a box. Pues creo que detrás van a ir, pero a saco. Lo anuncia, pero yo creo que es un anuncio diciendo, voy a entrar, tener cuidado, pero si entramos unos cuantos va a ser mejor para todos. Claro. Sí. Tiene esa dualidad.
El Yo Sag. pienso que va por ahí, vamos a ver, estamos con la cámara en él, vamos a ver lo que va a suceder, pero creo que sí que más que un aviso es una petición de entremos de la mano, compañeros, y vamos a ver, cosa que no está nada mal, por supuesto, pero bueno, ahí está Robert Smith, que en la actualidad es el piloto en la posición número 2 y que está peleando con el Nano Flores. Estamos hablando de 290 puntos en la general para Smith y para Flores 293, así que está muy muy ajustadito, ¿eh? Y en ese grupo Sí. pues van todos, ¿eh? Porque es que el Nano Flores va ahí también en ese grupo, cerrando, lleva 2 coches detrás, Pickering y al profe, si no me equivoco, correcto, pero el Nano Flores, ahí lo tenemos un plano de él, nadando y guardando la ropa como tiene que hacer, es decir, no complicarse. Tiene a su rival más directo, Robert Smith, a tiro de piedra, y bueno, y la verdad que insisto, la clase A esta temporada de la Virtual Oval está siendo realmente espectacular, cosa que hay que agradecer a todos los pilotos que participan, es decir, que muy bonita a nivel de que se puede mover, la puede ganar cualquiera, así que están todos, muchos pilotos en la lucha. Bonita. Ahora sí, Lucas Dávila anunciaba su ingreso al sector de box. Dávila, que ha ingresado tarde al torneo, pero lo viene haciendo excelente, ¿eh? Tanto en la carrera, hubo una, inclusive que estuvo casi por ganarla, ¿recordás, Sí. Manolo? Buen piloto, Una sí. carrera, me parece que había sido en Bristol. No, pero están anunciando otra cosa, no termino de escuchar bien, perdón, mis disculpas No, a los que Por- están en la transmisión. porque no han Porque entrado. escucho que dice algo, pero me parece que están diciendo más que nada la vuelta en que van a entrar, se van anunciando con mucha anticipación. Vale, vamos a ver si todo este protocolo, este orden, este cuidado se traduce en una entrada impecable y que puedan salir. Yo estoy muy interesado en ver qué sucede, porque vamos a mantener la cámara aquí. Baumgart está ahí, que lo van a coger ahora mismo, pero creo que ahora mismo en este grupo es donde está el espectáculo de cara a ver qué sucede en la parada, ¿eh? Así que vamos a mantenerlo. El grupo va a doblar a Baumgart, el hombre de la mirada impenetrable, se queda por fuera muy bien el coche 111, y el grupo de cabeza, Robert Smith, Dávila, Osorio, Pacheco, Kaiser, ahí están, van para adentro. Vamos a ver. Mira qué frenada, Gigante. se puede liar. Buena, Qué buena. guay. Muy bonita, ¿eh? Oh, Sí, sí. Ahí Yo- inclusive Canter ganando alguna posición antes de parar. y Muy si han bien. entrado todos bien, estupendo, ¿eh? Sí, sí, les sirve a todos. Es Sí, lo que, sí, lo sí, que decía sí. Manolo, de ponerse de acuerdo tanto para avisar, para que no sea una circunstancia peligrosa de ingresar a box, Sí. porque hay que frenar mucho y de golpe, sino también al momento de la salida, salir acompañado Ah. es de gran utilidad. Hacer un buen negocio. Sí, señor. Ahí Y ahí están, Smith míralo. tiene la punta. Canter Míralo. hizo una gran parada, gana como 2 o 3 posiciones. Muy Pero lo bueno. importante era eso, salir en grupo. Salen los 6 que han entrado Muy agrupaditos. bueno. Sí, señor. Yo creo que ha sido espectacular. Una entrada a esa velocidad organizada muy bien. Han parado hasta 6 pilotos y, oye, chapó. Sí, señor, gran parada, porque hay veces que también vemos unos destrozos de mucho cuidado, y esta parada ha sido muy organizada. Y ojo, porque es un grupo importante que va tirando arriba y ahora van muy bien acompañados. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo va el profe en este momento. Ahí metido en el grupo. Ah, el profe es que creo que ha entrado también, ¿no? El profe había Ah, entrado antes. Antes no, solo. pero tú crees, vale, ok, pero ¿crees que no, o me he perdido yo, o se ha incrustado ahí perfectamente en algún momento que yo me he perdido? Sí, 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 sí. Antes que ingrese el grupo Schmidt, por así decirlo, de Ajá. los 6 que ingresaron recién, el profe ya había ingresado Sí, sí, que había hecho varias la... vueltas atrás con una vuelta menos. Ahora está con el grupo de Baumgart, Sí, lo veo ahí, y Arenas, correcto. claro, y están unos 7 segundos por detrás del grupo Schmidt. Así es, sí, señor. ¿Y el Nano Flor está dentro ahora mismo con Doug Pickering?
Ojo, Nano que ha parado, no paró en la otra entrada, que iba con el grupo ese, nos decía, sale con Pickering ahora. Ahí está, incorporándose los dos. Vamos a ver en qué se traduce todo esto. Va a salir en busca del cono. Por fuera va el grupito de Smith. Interesante, me imagino que va a intentar agarrar las telas tanto Pickering. Ahí los tenemos. Se han incorporado perfectamente al grupo. Flores que queda descolgado de Sí. los tres primeros. A ver si lo pueden recoger. Pickering, el Huracán no porque tiene el coche tocado, pero sí los que tres van por atrás. Dávila, el Diablo y Kaiser. Ha quedado muy desfragmentada la competencia. Sí. Ojo, la cabeza ahora mismo para reubicar a todo el mundo. Un trío de cabeza con Robert Smith, nada nuevo bajo el sol. Tobias Canter, nada nuevo bajo el sol. Y ojo, Nicolás Pacheco, que lo tenemos ahí, del World of Sim Racing, piloto amigo de la casa, que ahí está peleando, ahora mismo ocupando la tercera posición. Este sería el trío de cabeza y gente que está peleando por puestos importantes también, la general. Ojito, luego en la cuarta posición, Doug Pickering con el Nano Flores, el líder actual, y lleva al Diablo, además de Lucas Dávila y Yves Kaiser. Este es el otro grupo, es decir, que son 5 pilotos y ahí van haciendo paralelos, tirando tal como tenemos la carrera. Os recordamos que el mapa para disfrutarlo mejor lo tenéis ahí, pero yo, que soy un buen chico, os lo vuelvo a recordar para que no tengáis que rebobinar el charas arriba, y los que veis os estáis incorporando ahora lo tengáis a mano. Así, en ese enlace podéis ver cómo va la carrera ahora mismo por grupos. Volvemos a recapitular, y si digo algo mal, que me zumbe la bandereta mi querido Ari. El trío de cabeza mandando Robert Smith, Tobias Canter del Andrómeda Racing y Nicolás Pacheco del World of Sim Racing. Luego nos vamos ya al segundo grupo, que estaría compuesto por Doug Pickering, el Nano Flores, Yves Kaiser, Johan Osorio y el Diablo y Lucas Dávila, ese segundo grupo. Y luego ya nos vamos atrás a otro tercer grupo, donde va el profe Morresi junto con Otto Baumgart, que se ha desfondado bastante, a Adrián San José Arena, vale, ok, este es el otro grupo. Es decir que la cosa está repartida ahora mismo en 3, pero olvidaros, no hay momento pescadilla ni lo va a haber. Exacto, mucha pista para poco pescado tenemos en la noche de hoy. Robert Smith mandando por ahora, y digo por ahora porque los que vienen siguiendo de atrás son un grupo con 2 integrantes más, lo que en un par de vueltas nos hace pensar de que los podrían estar alcanzando. Ahora, todo esto dentro de un marco teórico, hay que ver si se produce en la realidad y si se ponen de acuerdo. Me parece que recién lo que estaban diciendo en la comunicación interna que tienen entre ellos es single file, para que vayan de una sola línea, porque si empiezan a hacer doble línea este grupo de 5, Claro, no, van para atrás, no. claro. Pues bien apuntado, porque es que sería ridículo intentar no intentar casar al grupo, al trío de cabeza, por ponerse a hacer unos paralelos que no llevan a ningún lado a ese grupo. Ahí van 1, 2 y son un grupo de buenos pilotos además, es decir que Atento, sí. diría Manolo, algo que puede llegar a cambiar la carrera es que están alcanzando a Redejase y a Orsi, que aparentemente tienen a sus coches bien. Si estos se llegan a integrar en la parte de atrás Ajá. y aguantan, cuidado, porque se equiparan los integrantes en los dos grupos y no sería tan fácil que los alcancen. Ajá. Bueno, exacto, pues a ver si sucede. Evidentemente Robert Smith, Canter y Pacheco dirán, ¿qué dices, Manolo? Déjanos en paz, que vamos aquí tirando muy bien. Yo lo entiendo, pero es verdad el apunte que ha hecho Ari. Si este grupo se pone en orden a tirar ahí y
pues pueda, es que estamos en la vuelta 86 de 113, vamos a ver, puede subir el ritmo de momento, pero a ver, sí, se están portando bien. Insisto que son buenos pilotos, Pickering, Flores, Kaiser, Osorio y Dávila, es decir, que bueno, ahí hay chichas, no sé qué tiempo aquí tenemos, pero ojito porque mira, el trío, sí, la cosa se está poniendo muy, muy interesante. Tenemos ahí lo que decías, Pacheco, el trío de cabeza, con dos invitados atrás, el coche de Redejase, ahí los tenemos, lo que ha comentado muy bien Ari, y Orti del Sport Bahrein. Es decir, que hay un grupo de 5 que están aguantando muy bien al chaparrón y la ha venido muy bien al trío de cabeza, como decías, de categoría. Sí, son rezagados, son coches doblados, pero que aportan a que esa velocidad del quinteto de punta sea mayor. La última vuelta de Schmidt, 49.9, la última vuelta del grupo que sigue, que lo encabeza Doug Pickering, 55. Fíjate la diferencia, ahora está girando más rápido, estira diferencias ese primer grupo. Es todo así, como que pasa en cámara lenta, ¿no? Es muy estratégico. Está quedándose bonito el tema de la cabeza. Ya sabemos que tenemos el trío de cabeza acompañado de dos doblados que le da empaque, y luego aquí no viene ningún doblado en el grupo de Doug Pickering con Flores, Kaiser, Osorio y Dávila, y luego vamos a ver cómo va la cosa por atrás. El profe ahí está tirando con Otto, Baumgart, el coche 111, y si no me equivoco también va Adrián San José Arenas y Von Redejase, que cierra ese grupo. Exacto, ahí los tenemos en pantalla. Y volvemos arriba al grupo de cabeza. De momento los doblados están aguantando el chaparrón bien ahí. Y se han integrado al trío de punta. Mira, y las casualidades, tenemos 3 grupos de 5 pilotos cada uno. Ajá. Algunos integrados por alguno que tiene vuelta atrás, pero no dejan de ser 3 grupos de 5 los que vienen tirando, y por eso las diferencias que se han generado entre ellos al momento fluctúan muy poquito. Está el grupo de punta, a 7 segundos el grupo Pickering y a 11 segundos el grupo Morresi. Pues ahora, con tu permiso, vamos al grupito de cabeza a ver cómo lo está viviendo Nicolás Pacheco. Sería del grupo de 5 el que hace la posición 3 y lleva adelante a Tobias Canter, el piloto alemán de 17 años, muy joven. Y a este le lleva a llegar la vacuna muy tarde, ¿sabes? Estaba pensando que mañana me vacunan a mí, entonces digo, mira, pues este le queda por esperar un poquito. Y adelante de Tobias Canter va Robert Smith, el amigo también de la casa, que pilota por libre con su Chevy. Justo también otro detalle a tener en cuenta, ahora mismo el trío de cabeza, Chevy. Así que otra cosa que me ilusiona personalmente, porque en la orden ya sabéis que tocamos y corremos solo con los 3 coches de la Chevrolet. Nosotros les llamamos bestias, mulas y camaritos. Así que bueno, así está viviendo los Pacheco. Doblan ahora mismo a Einer Acosta, lo hemos visto como lo dejaban por el lateral, y volvemos a sacar la cámara afuera. Vámonos a buscar una cámara exterior y vámonos al grupo del Nano Flores. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver cómo lo llevan por atrás, del grupo de Pickering, Flores, Osorio y Dávila. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí. Vamos a ver. Recordemos que Pickering hizo la avestruz para esta competencia. Estoy dando el pie ideal, Manolo, para que vuelva a salir nuestra querida avestruz. Ahí la tenemos. No le ha salido tan mal. Pensamos que en un comienzo que no iba a haber amarillas para que Pickering pueda ingresar al grupo de cabeza, pero bueno. Vale, para la gente... Vamos a aclarar a la gente que ahí ven a nuestra mascota luciéndose con garbo por Taladega, y indica que Doug Pickering, no sé si con su compañero, con Carl Hayes, hicieron la táctica de la avestruz hoy en Taladega. La táctica de la avestruz no es otra que ponerse en el pit, dejar que pase la carrera. Es una estrategia como otra cualquiera, tan lícita e ilegal, pero a nosotros nos resulta divertida, y le hemos buscado su mascota para que, oye,
oye, sea más divertido esto. Así que ahí está presentada y la quitamos, es decir, que es una simple broma. Además, para nosotros, el padre de la estrategia del avestruz, nosotros que el huracán Fer. Así que no creáis que es que lo hacemos en plan peyorativo. Nosotros solemos hacer a veces también la táctica del avestruz, lo que aquí no la recomendamos en Taladega, ¿eh? No la recomendamos porque a Piqueri le ha salido bien, pero porque han salido amarillas, pero cuesta perder vueltas y vueltas, ¿eh? Así que volvemos al directo. El segundo grupo, ahí lo... ¿Sí? Te iba a decir algo, Manolo. El primer grupo se escapa, pero el segundo grupo está siendo alcanzado por el tercero. Ajá. Que en nada, en media recta se van a integrar y van a hacer grupo de 10 pilotos. Ay. A ver, esto les puede llegar a servir en el juego largo porque puede ser que con 10 integrantes puedan ir en busca del grupo de la punta y volvamos a tener una carrera cerradísima. Vamos a tener, en ese caso, 15 pilotos ahí peleando por la victoria. Ahí están. Mira, ya se ha agrupado, como bien decía. Ojo, pero es verdad lo que dices, que yo creo que puede aguantar esto lo que quieras, pero Taladega es Taladega. Cuando se llegues como llegues, creo que el hacha va a salir disparado en todas las direcciones, ¿eh? Es decir, que ojito a este grupo que se ha puesto ahí ya, pero bueno, además el profe es que ha entrado como un tornado y se ha metido ahí, míralo, tirando muy bien por el profe, lleva al diablo delante, pero ha dado buena cuenta. Están doblando también el huracán, que la verdad que está sufriendo lo que no está en los escritos, está aguantando por sumar los puntos que sean. Pero míralo, ahí otra vez doblado una y otra vez, mala suerte para nuestro querido compañero, pero ojito con este grupo que se ha puesto y que ahora mismo lidera el grupo. Luca Dávila, van a doblar también a Einer Acosta, si no me equivoco. Ahí lo tenemos, Lucas Dávila manda, Einer Acosta se aparta al muro, deja pasar a este grupo que a continuación de Lucas Dávila lleva al Nano Flores, líder actual de la clasificación, al Diablo Osorio, al profe Morresi, a Wolf Trevoto, que está aguantando como un jabato, a Malco Baumgart y a los que decíamos, Arenas, Kaiser y Pickering. Es decir que, ojito, Piqueri y Orti, que no me lo deje. Es decir, que un grupo muy importante y vamos a ver cómo recorta, vamos a ver cómo lo lleva en cabeza Robert Smith, Tobias Canter y bueno, mira los que decía, los dos que estaban doblados están aguantando el tirón perfectamente y ahí van dándole un poco de cancha y punta al trío de cabeza, la verdad. Vamos a estar monitoreando los tiempos de vuelta a ver si efectivamente ahora que son mayoría en el segundo grupo le pueden ir recortando gradualmente a Schmidt, Canter y Pacheco, que son los tres primeros, ayudados por dos doblados en ese grupo para que puedan mantener el ritmo. El tema también a ver si les alcanza la carrera, la diferencia es de 11 segundos. A ver, ahora en este preciso momento el segundo grupo está pasando por la línea de sentencia. 11.1 era la diferencia y ahora es ahí pasan 11.5. Aún así no le están descontando, muy raro. La verdad que muy raro, me sorprende. Sí, de hecho, miro el cronómetro y no veo que baje, ¿eh? No veo que baje, claro. Vamos a ver, pero claro, es que mira, ahí se han... Bueno, a ver, no el profe si puede tirar, porque Dávila tiene un toquecito en la parte de atrás, quizá el profe puede tirar más fuerte, a ver si se ponen de acuerdo. Ahí el profe Morresi pasa por afuera a todo el grupo y se pone... Sí, el profe está canino, totalmente, es decir, cada vez que ahí sale... Se puso la 10 y sale en posición de capitán de equipo. Ahí. Sí, señor, ahí va con su azul cobalto, que vamos, yo ya lo tengo identificado con ese color, el azul cobalto y el dorsal 155, todo un clásico en el profe Morresi. Y ahí está, él está en la fiesta, más a gusto que nada, llevaba algunas carreras que lo echábamos en falta, ha vuelto con muchísima gana y bueno, yo creo que se lo está pasando bien, está ahí dando cera
quiera, cada vez que tiene que salir por paralelo por fuera se ofrece y se tira luego al interior sin ningún problema, es decir, que dando espectáculo y haciendo que nos divertamos un poco aquí en Taladega, en la jornada número 12 de la Virtual Oval. Recordemos que está programada esta primera temporada a 18 carreras, así que hoy estamos en Taladega, nos quedan 6 más para ver quién es el campeón absoluto y quiénes le acompañan en el podio en esta clase A, que está súper reñida. Ahí tenemos, ahora se estiran. Perdón. No, está bien, Manolo. Te iba a decir, vuelta número 98 cumplida. Nos van a quedar unas 15 vueltas para la finalización de la competencia y la situación de carrera, como hemos dicho, 3 adelante y unos 10 por detrás, intentando dar caza, encabezados por el profe Morresi, el ARS Cockpit. Y no recortan extrañamente, es decir, que yo estoy viendo ahí, vamos otra vez, estamos con el grupo de cabeza, que va muy bien acompañado, ha venido, yo creo que ideal, lo de Kevin Ortiz y Rede Hasse, vamos a mandarle una cámara a ellos dos, porque están haciendo un trabajo sin querer interesante, apoyando al trío de cabeza, ahí lo tenemos. Pero vamos a ver qué pasa en el grupo este. Se ha estirado por fin, ahora no hay paralelos, parece que se lo han tomado un poco más en serio, pero se han puesto todos en fila india a tirar, a seguir las telas que marca el profe, y va detrás Dávila, los 3 argentinos en Nano Flores, están ahí tirando ese grupo, pero no consiguen, mira, es que hay un hueco, no consiguen hacer el trenecito que diríamos bien, porque realmente hay 4 tirando, luego hay un hueco, y eso que creo que lo crea además nuestro amigo Otto. Ahora parece que se empieza a juntar un poquito, pero claro, esos pequeños separaciones entre coches, yo creo que es lo que hace que no se recorte, y al contrario, se está aumentando la diferencia de una manera importante, es decir, que hay una fila india, pero no veo empujar en condiciones a los pilotos. Quien lo está, Otto se quita, Otto se ha apartado, y yo creo que arriba sí que estaban tirando bien en Nanoflor y tal, pero no, es una fila india un poco anárquica, ¿no? Creo, sí, mira. Sí, lo que decías, tienen que ir bien cerquita, es lo que está haciendo el grupo de punta, y por eso es que están sacando más diferencia. Y para mal, decía Manolo, del grupo que viene siguiendo, Sasha Jaeger ha ingresado al grupo, le han sacado una vuelta, está 2 vueltas atrás, pero ha ingresado en este grupo delantero, lo que hace que tenga un poquito más de velocidad. Ahí sí, lo ¿ves? tenemos. Sí, en el grupo 2, muy cortado, no sirve así. Tiene que acercarse los que vienen por detrás. Claro, yo veo muy disciplinado el grupo de cabeza, los 3 primeros tiran muy bien, la verdad, y es que han conseguido 2 buenos compañeros de viaje, que se han portado muy bien, y encima se junta ahora, como decía, Sacha. Pero vamos a ver, ¿ves? Volvemos con la cámara, el profe ha dicho, ahí os quedáis, se ha puesto a tirar, Otto se ha tirado fuera y dice, quien quiera que me siga por aquí, por el paralelo, y entonces yo creo que es una lucha, quizás yo creo que, fíjate tú, ya ahora mismo a lo mejor, mira, el profe se ha quitado. Es que va adentro. Sí. Va adentro, el profe no llegaba con combustible. Recordemos, el profe había sido uno de los primeros en parar. Ahí lo tenemos. Que había quedado fuera de sincronía de que había salido la bandera amarilla. No llegaba al final. Combustible es lo que me hace dudar de algunos, Manolo. Sí, vamos a ver. Se pone interesante. De todas formas, lo decía yo, que este grupo, a falta de 12 vueltas, me parece que ya está pensando más por sus puestos en carrera que por el podio. Yo creo que el podio, mira, se ha abierto una brecha casi de 16 segundos, bastante importante, ha ido creciendo, y ahora yo creo que se han metido ahí en su batalla particular,
y van en paralelo y cada uno pues a intentar coger los puntos que pueda arañar aquí y sumar a su casillero particular. Así que ahí los tenemos, es una lucha muy bonita, pero vamos a ver cómo va este grupo B. El grupo de cabeza en ningún momento se ha incordiado, se han dedicado a tirar y con una buena compañía detrás que le ha favorecido, acaban de volver a doblar a Huracán Fer. Me estoy sufriendo por él, la verdad, y bastante, me sabe mal que esté ahí dando vueltas, es todo corazón y punto honor, pero la verdad es que Talladega se hace durísimo estar así, viéndote doblar, doblar y doblar, así que una pena. Y hay muchos más pilotos, ¿no? En la situación, yo diría que casi la mitad de la parrilla a partir del 11 puede que esté en esa situación. En vuelta puede haber, si no me corrigen, por unos 10 o 11 pilotos, me parece a mí. Exacto, sí, y la mayoría están en ese segundo grupo. Sí, muy atento cada vez que pasan por meta a ver quién entra, porque alguien más va a caer, porque después el profe Morresi que hizo la parada, hay un grupo intermedio que había parado, y después fueron los organizados, entre comillas, el grupo de Schmidt. Ojo, Ari, es que me reía un poco porque me he ido con la cámara como pedías para atrás al grupo, y quién está ahí en la cuarta posición mandando y cortando el bacalao. World Dietre Otto. No, ahí está, liderando. La verdad que está haciendo también muy bonita la carrera aquí detrás. Está Otto, Dávila, Hernano Flores, Osorio. La verdad que Hernano Flores está haciendo valer muy bien su regularidad. Lo que pasa que yo creo que esta carrera sí que le hubiese gustado estar arriba dándose con Robert Smith. Tengo ganas de ver duelos con Robert Smith, porque ojito que Robert Smith lo tiene a 3 puntos en la general y lleva escapado tanto a Smith como a Canter, es decir, rivales muy derechos. Bueno, y no nos olvidemos de Nicolás Pacheco, que está en la cuarta posición con 268 puntos, es decir que hoy los puntos van a salir caros por aquí. Vamos a ver este grupo que está liderando ahora mismo World Dietre Otto, le sigue Lucas Dávila, luego el Nano Flores, el Diablo Osorio, Adrián San José Arenas, Pickering, Baumgart, que hubo un rato que estuvo muy bien tirando arriba, luego se ha calmado, creo que dejó caer el coche para atrás y se ha metido aquí en este grupo. Kaiser, y así está la cosa, el coche 17 que cierra este segundo grupo que va a la casa y captura a falta de 8 vueltas de este otro que tenemos aquí arriba, que va muy disciplinado y que le sigue metiendo tiempo, 17 con 3 al grupo. Así que creo que si no pasa nada y hay regrupamiento, estos 3 pilotos se van a jugar. Va a ser bonito también esta llegada en Talladega, de 3 jugándose la victoria. Y 3 Exacto, pilotos rápidos. Lo que te iba a decir, de no mediar combustible o incidentes, tanto propios como ajenos, que hagan la salida del pace car, parece que va a ser entre Robert Smith, Tobias Canter y Nicolás Pacheco. Alemania y España podrían ser los que se suban a lo más alto del podio. Ahí pueden ver que hay más coches, pero son 3 infiltrados que tenemos con vueltas atrás. Es 3 nada más los que están en la vuelta del líder, y después ya tenemos que saltar a un grupo de 9 pilotos que viene encabezado por Lucas Dávila. Muy bien, y bueno, ahí os dejo el enlace de la página oficial de Virtual Oval, por si alguno es nuevo, que lo dudamos, o no sabe de qué va este campeonato, de qué va esta historia que estamos transmitiendo aquí el amigo Ari y yo para Raw TV. Pues ahí tenéis un enlace muy bonito, virtual-oval.de, que es la página oficial de la organización de la Virtual Oval, que se dedica a gestionar y producir este campeonato que abarca las 3 categorías importantes de la NASCAR, la A, la CAP, la Xfinity, la B y la C, la de camionetas. Así que invitados estáis a visitarla porque os va a flipar. Los que la conocen ya sabéis que no estoy diciendo ninguna tontería, y los nuevos van a flipar cuando entren allí y digan ¡guau! ¡Qué nivel de organización se gastan estos cabezas cuadradas de los alemanes! ¿No? Un gustazo estar ahí metidos como la Orden Ramoniana, colaborando. Amarilla, ¡Ojo, ojo! ¿Qué pasó?
pasó? ¿Qué pasó? No. Lucas Dávila me sale como involucrado. Se Vamos. nos quemaron todos los papeles. Sí, Dávila. A ver, hacen una trazada rara, a ver si no lo ha ayudado. A ver. Tenía atrás al Nano Flores. Oh, sí, se está viendo aquí Sí. perfectamente. Una pena. No se entienden. Este agrupamiento. No se entiende el Dávila con Nano Flores. Vamos a verlo desde una cámara trasera, pero esto no le debe haber gustado nada al trío que le estaba metiendo. Aquí lo vamos a ver perfectamente. El Nano Flores intenta empujar a Lucas Dávila y lo ha empujado, pero hacia el muro. Yo no sé si se lo esperaba, no se lo esperaba. El caso que esto, Talladega, para esta 5 últimas vueltas, cobra otra dimensión. Es decir, que esta amarilla ya la tienen que dirimir los comisarios, pero nosotros lo que vamos a dirimir es quién va a ganar hoy en Talladega. Parecía que estaba todo el pescado vendido para Robert Smith, Tobias Canter, Nicolás Pacheco, y que no había ningún invitado más a este guateque. Y qué mal queda, debería decir botellón, ¿no? Pero lo de guateque como que queda más bonito, tío, para la gente de cierto decoro y edad. Así que parecía que ya estaban todos los tickets vendidos y de golpe y porrazo un incidente en carrera hace que 17 segundos de ventaja al trío de cabeza se tiren a la basura y todo el mundo se vuelva a reagrupar con orden. Y ¿quién sale ganando aquí? Todos vosotros que estáis ahí diciendo, ya está, Talladega, Super Speedway, ya... No. Esto, señores, siéntense tranquilitos, que ahora ya oigo el ruido de sables, la gente afilando cuchillos y Talladega, ¿no?, en toda su dimensión en estas últimas 4 vueltas. Ojo, que yo creía que ya estaba todo hecho, no me esperaba yo una amarilla así, para nada, con un grupo estirado, en fila india. No sé si ha habido algún sacrificado, pero el caso es que el espectáculo gana y vamos a ver qué sucede. Es decir, que esto se pone muy bueno. Sí, 8 pilotos en la vuelta del puntero y Kevin Ortiz, que estaba integrando ese grupo delantero, pero con una vuelta atrás, es el que recibe el Lucky Dog. Lo que se me ocurre, una fantástica idea, que tenemos que tener a un perrito suertudo de GIF, ya que hemos incorporado toda una gama de variedades también, ¿no? Cada vez que salga el perro suertudo deberíamos poner algo significativo, algo ilustrativo. Ojo, a ver, entra Vox, pero no, es Arenas, es el Sensei. ¿Quién más es? Einer Acosta. Exacto. No, los de adelante han priorizado todos posición antes que frescura de neumáticos, que acá mucho no se necesita. Así es, ahí tenemos Lucas Dávila, pues bueno, que ha salido perjudicado, estará reparando, no sé si le dará tiempo ya a incorporarse. Está Einer Acosta también, del Pandereta Racing Team, el Sensei Moratalla y Kevin Ortiz, la gente que tú habías pasado lista. Ahora está saliendo, perdón, el Sensei, sale para afuera, también lo está haciendo ahora mismo Arenas, Adrián San José Arenas, con el coche 169. Y bueno, aquí tenemos la fila india. Vamos a aprovechar que nos da tiempo y simplemente pues recordamos de una manera bonita que tenéis que darnos like, dislike o suscripciones y campanita. Ahí tenéis a los Ramones pidiéndolo.
Pues nada, aquí ya habéis visto la petición de 3 cómplices, que son los autores de nuestro himno ramoniano, Ramones for You, un tema que también podéis ver en el canal de YouTube, está por ahí colgado entero, la canción completamente completa. Y bueno, ya están las parejas de baile de Robert Smith, Tobias Canter, bueno, y también habéis visto, como no, el mini spot de Manatí Spotter, repitando a la página de Twitter de nuestro querido amigo Ari Ceja. Buscad Manatí Spotter y podrás ver dónde está y cómo descargarlo, así que avisado estás. Ya ahora la cosa se empieza a poner muy seria. Robert Smith, Tobias Canter y Nicolás Pacheco no estarán para bromas, eso lo firmo ya, pero detrás está Osorio, Pickering, Nano Flores, San José Arenas, Kaiser, bueno, todos invitados. Miedito me da esta relanzada, así que yo ya estoy con mis deditos preparados en los botones, porque ahora sí que tienen que bajar estos señores al completo. Esta bandera no puede ser lanzada solo por Joey. Esta bandera tiene que ser lanzada por los espíritus Ramones al completo. Ahí están. ¡Vámonos! Y ahora sí. Ahí está nuevamente Verde en la pista. A Dávila lo superan, se ve que no tiene mucha velocidad. Arenas ya le ganó la pulseada en la parte de atrás, pero intenta aguantar en la punta. Tobias Canter por el lado exterior, nadie lo sale a apoyar. Ahí sí, Pickering es el galés que sale al rescate. Arenas, cuidado por debajo del apron. No, Arenas, eso no se hace. Cuidado que se puede generar. Y si se genera un incidente, eso es una falla mayor, no, jamás por debajo de la línea amarilla. En la punta Schmidt es el que manda, pero línea abierta, Manolo, línea segunda definitiva, con 4 autos tirando por ese sector. Pacheco le ha empujado muy bien a Robert Smith, que ha ganado, pero luego se ha desfondado y ojo, vamos a ver la que se lía. Cuidado, ya toque, sí, toque en la parte de atrás. No ha salido nada, así que vamos a seguir con la cabeza. Ojo que está Robert Smith, Tobias Canter y Nicolás Pacheco. Es decir, el mismo trío de baile ha conseguido irse, importante. Es decir, que parece que el karma, la justicia poética, a veces hasta existe. Así que Robert Smith, Tobias Canter en la vuelta final y, como no, cornetín de ataque. Así es, vamos Sí, a ver señor. si espera hasta último momento Tobias Canter para intentarlo, pero parece que va a ser muy difícil. Tiene que tener la complicidad de Pacheco para poder realizar la maniobra, que lo siga, pero no. Es Schmidt que va por adentro. Acá tenemos que esperar bastante porque la sentencia está bien pasada, la parte de box, y es Robert Schmidt de Alemania. Otra victoria para la casa, con punta de campeonato incluida sobre el joven Canter. Tercero Pacheco. Finalmente en la cuarta posición Arenas, Ortiz, Kaiser, Osorio, Pickering, Flores y Baumgart son los protagonistas que tuvo este apasionante final en Talladega. Sí, señor, precioso. Creo que se ha hecho también un poquito de justicia. Podía haber más fiesta, pero bueno, creo que estaban haciendo un gran final de carrera los tres, así que bueno, nos quedamos además. Nano Flores al final, ¿en qué posición ha entrado? Porque el que está defendiendo la primera posición. No lo sé, la verdad. Ahora, cuando salga la clasificación, la pondremos en un momentito. De momento sí que podemos confirmar, si no falla nada, que el podio, los 3 primeros, ¿no? Robert Smith, Tobias Canter y Nicolás Pacheco, los que estaban liderando la carrera antes de que surgiera esa amarilla de que nadie esperábamos ya. Así que bueno, vamos ahí, tenemos al amigo Robert Smith,
que empieza a trompear, a trompear, a trompear y a celebrar esta victoria en Talladega. Recordemos que está en la posición 2 de la general, así que es un triunfo muy muy interesante. Vamos a ver si podemos mostrar cómo ha quedado la carrera. Quitamos su nombre. Oye, y a ver si alguno le da, porque hay gente que más o menos Tobias Canter, Smith, Pacheco, a ver si alguno le diera por como no tenemos otra manera de comunicar, si apareciera por la sala de invitados, pues estupendo. Si no, pues esperamos a nuestros queridos compañeros. Ahí se va Robert Smith, justo vencedor, la verdad, ha estado aguantando el chaparrón ahí. Y bueno, gran triunfo. Vamos a mostrar la general, cómo ha quedado. Y ahí la tenemos, si no falla nada. Pues en pantalla tenemos la general, no, perdón, la carrera de hoy. Robert Smith, como ya sabéis, Canter, Pacheco, Arenas, ojo, gran puesto para Arenas, que creo que eres el que ha salido por la prom antes, me da la impresión. Sí. Kevin Ortiz ha plantado en la quinta posición, Kaiser en la sexta, ojo, el Diablo en la séptima, el Nano Florence en la 8, Doug Pickering en la novena, Marcus Baumgart en la 10. Luego Redeja Morrissey, Sensei Moratalla, gran posición, puesto 13, Otto en la 14, Sacha Jagger, Eine en la costa, Lucas Dávila y Politis. Y pasamos la página y ya nos quedan, después de Politis, el Huracán Fer, Eric Westphal, Majilla Verías, Antimo Moratalla, que hoy lucía nuevo skin y no le ha dado suerte, pero bueno, a la próxima, y Carl Hayes en la posición 23. Este es el resultado de la octava jornada, no, de la 12ª jornada de la Virtual Oval en su clase A. Así que no sé si hay alguien por ahí que pescar. Ahora tenemos mucho ambientito. Ahora, y un saludito para el profe Morresi, buena carrera. Vamos a ver si estamos casando a alguien, Sí. algún invitado. Acá lo tenemos a Robert, el ganador de la carrera. Robert, Muy bien. bienvenido. Hola, buenas noches. Felicitaciones por la carrera, Robert. Creo que hubo dos momentos claves. Uno fue el ingreso al sector de box. Cuando lo hicieron en el grupo de 6, lo hicieron muy ordenados y salieron bien organizados. Y el otro fue que se pusieron bien de acuerdo los tres punteros para escaparse de un grupo mayoritario que los venía siguiendo por detrás. Sí, eso es cierto. Como con la primera bandera amarilla, no todos entraron al pits. Yo sabía que algunos tienen que entrar más temprano y van a perder el grupo, ¿no? Claro. Y así perdimos como 4 o 5 coches y fuimos un grupo de 14 y algunos entraban otra vez una vuelta antes y estuvimos como 7 al final y nos pusimos de acuerdo en qué vuelta nos entramos y entramos muy bien, pero salimos, yo no sé exacto qué pasó, pero perdimos 3 o 4 pilotos y al final solo estamos a 3, Tobias, Nico y yo. Y otra vez nos pusimos de acuerdo y nos adelantamos del resto de los pilotos, que me sorprendió un poco porque el otro grupo estaba más grande y normalmente así estás más veloz, ¿no? A nosotros también nos llamó mucho la atención, pero venían tirando de manera mejor y también habían recogido a 3 rezagados, a 3 lapeados, que les ayudó. Pero bueno, todo esto pareció que dejó de tener importancia con la salida de la bandera amarilla a falta de 5 vueltas. Sí, exacto. Estaba un poco, bueno, en alemán se dice las cartas están mezclando de nuevo y tienes nuevas cartas en tu mano, entonces la estrategia de antes no funciona más. Y bueno, solo fueron 2 vueltas y como yo en primero y Tobias en segundo, ya solo pisas al gas y intentas llegar primero. Pero yo vi que Nico y Tobias se peleaban atrás de mí y yo pensé, ¿qué voy a hacer? Porque si Nico rebasa a Tobias, podría ser que viene con tanta velocidad que me podría rebasar en la última vuelta, ¿no? Claro. El último tour, ¿no? Entonces yo me fui para arriba para tirar a Tobias
y él rebasó a Nico. Lo siento a Nico, pero yo solo pensé a ganar, ¿no? Claro, Y obvio. así Tobias estaba atrás y parece que él me agredió, o cómo se dice al leerlo. Me di las gracias para no hacer otro ataque en en el último turno y me dejó la victoria. Exacto. Bueno, felicitaciones otra vez, Robert. Y antes de despedirte, te damos la posibilidad en tu idioma, si querés, si tenés agradecimientos, si tenés saludos, que lo puedas hacer. Bueno, entonces saludo a todos los espectadores. Espero que tenían un buen tiempo, esta vez con pocos accidentes, y espero que nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, Robert, por pasarte, siempre tan amable. Así que bueno, ahí tenían la palabra del ganador de la competencia, Robert Smith, no solo ganador de la competencia, Manolo, sino también quien toma el liderato. A pesar de tener una carrera menos, viene haciendo gran participación en esta clase A de la Virtual Oval, a falta aún de 6 competencias por disputarse, y también se nos fue llenando la cabina de gente ya más conocida y más habitual. Muy bien, muchísimas Bueno, gracias, muchas Robert. gracias y hasta luego. Muy bien, Chao, un Robert. abrazo, hasta luego. Enhorabuena, Robert. Bueno, ya están los chicos de la orden también por aquí. Muy buenas a todos. Oli, oli. Ay, ¿qué pasa? ¿Quién se ha muerto? Que no me han vacunado aún, ¿qué? Que vamos a ver que la vacuna es mañana y la del Sensei el martes. ¿Qué pasó? Hay mucha gente. Vamos a ver, señores. No, preguntar, no sé. No sé, preguntar quién. Queréis hacernos lo difícil, ¿no? Yo estoy sumando. Ari está refrescándose la garganta. Decir por lo menos buenas noches a la peña. Hay mucha gente en el salseo preparada ahí. Es decir, que lo primero, recordarle a Nicolás Pacheco, si nos está escuchando, o a Tobías Canter, si nos está escuchando y lo entiende, que oye, que tenéis el link en el foro para pasar por la sala de espera y meteros aquí a hablar con Ari, con la Orden Ramoniana, con todos. Así que avisados, tenemos ahora... Bueno, Evaristo Bomboncito, tú también puedes pasar si quieres, tío. No, que no me enteré yo que ese culito pasa hambre, hombre. Así que, vale, vamos para allá. Mira, hay bastante... arriba, Manolo, que se nos viene arriba. No, ya se... paquetes por el chale. Vaya a meter una colleja. Madre mía. Vale, pues venga, ¿queréis comentar algo? Ari es el que sabe preguntar y tal. Yo solo sé. Bueno, pues yo que llevo el rollo más negativo, así cerréis más positivamente. Venga, dinos tu drama en Taladega. Una carrera para olvidar y ya está. Y no puedo decir más. Vale. O sea, no tengo nada que decir. He aguantado, no sé por qué, porque tenía que haber cogido el coche, haberlo aparcado y haberme venido para acá. Pero bueno, ahí está dando siempre hay que vueltas. pelear, Fer, vamos. Nah, pero no era el tipo de carrera en la que sabía que no iba a ganar nada quedándome, pero bueno, también he pensado que eran pocas las posibilidades de que tuviera un fallo yo y provocar una amarilla y me quedo en pista y ya está. Bueno, la audiencia agradece tu sinceridad, Huracán. Así que sí, ha sido una caguera de carrera, tío. Yo estaba comentándolo y decía, qué pena estar viendo ahí, dar vuelta con lo pesado que se hace este circuito, estando rodando con el coche tocado. Pero se agradece el esfuerzo, el pundonor y oye, que hayas estado ahí dando la cara. La próxima más y mejor, y ya está. Sensei, ¿qué quiere comentarnos? Oh, bueno, pues una carrera muy curiosa porque en mi caso ha habido como 4 puntos fundamentales, ¿no? Lo primero ha sido mi salida. De pronto meto tercera velocidad y no entraba. Y el coche en punto muerto. Y nada, no había forma en la salida, justamente. Digo, bueno, ya voy a provocar una amarilla, ya está. Meto cuarta y me he quedado atrás. Al final se ha metido la velocidad, me ha adelantado todo el mundo y justamente salía Doug Pickering, Carl Hayes y Kevin Ortiz yo no sé si han salido de pit. Exacto, sí. Y nos hemos enganchado, me he puesto detrás de ellos y hemos recuperado tal. Ha habido un momento en que no he parado y de pronto me he visto en tercera posición, ahí en el paquete de arriba. Pero en un pit stop
pues en lugar de entrar a 55 millas, que es el límite, entraba a 70. Y entonces me han puesto una sanción de 40 y tantos segundos. Ah, sí, la Y hemos ahí he visto. perdido una vuelta. Y la parte divertida ha sido en la última amarilla, que yo iba detrás del follón y de pronto he visto un coche atravesado delante de mí y yo digo, ya está, cataplos, y lo he atravesado virtualmente. Entonces no sé quién ha sido, pero no me ha marcado nada. Entonces son los milagros de los netcode, Claro. de la realidad virtual o de lo que sea, pero bueno, me he salvado porque ahí desde luego me hubiera quedado fuera de carrera. Y fíjate, vas a 300 por hora, pues fíjate qué golpe le pegas a él y qué golpe te pegas tú. Y así ha sido la carrera. Creo que he estado muy contento con el coche y con la carrera en general. Sí, Sensei, perdona. no, es que era para no perder el hilo de lo que decía. Esos golpes son esos momentos donde el señor ese de la barba blanca está al fondo diciendo, no es tu momento, sigue. Y tú te sorprendes y dices, ¿por qué? Y Racing ahora no me sanciona con un por 8, el coche me lo revienta, no, y pasa y no ve así. Son esos misterios que de los que reniega Fer y que yo llamo algoritmo, que dicen, no es tu momento, hombre, sigue viviendo. Pero Sí, bueno, sí. así Y, no, que... y te juro que iba en la amarilla para entrar al pit, porque tenía que hacer una parada. Me faltaban unos litros. Y iba mirando para atrás por si salía humo. Y digo, no, o sea, el coche está bien. O sea, claro, la concordancia entre el gráfico y la realidad que el programa lee no concuerda, ¿no? Entonces, ahí ha pasado algo extrañísimo. Claro que sí, No te había felicita pasado. a tu hermano, el hermanísimo, que te felicita Qué por el buena chat y dice, bueno, hoy ha lucido una skin divina, preciosa, súper Muy cuidada, bonita, sí, sí. lo de dentro también cuidado, así que lo felicitamos otra vez, por enésima vez, porque nos gusta que la gente cuide esos pequeños detalles. No, Así mi que, hermano pinta chapo, unos coches alucinantes, ¿eh? estaba muy bonito. Sí, sí. Luciendo ahí al coyote. Muy bien, así que bueno, Corre salud. camino. Bueno, pues nada, un saludo a todos y bueno, yo me lo he pasado bien en la carrera. No hemos provocado una amarilla, que era mi miedo, porque estoy al borde de la extinción. Y me apetecía correr en Kansas, que me gusta el circuito. Por lo menos la semana que viene estaremos ahí en el Jurásico y en el Cretácico Marino de Kansas City. Muy bien. Oye, lo que veo que el pasión por el verde Sasso viene de familia, ¿no? Bueno, no, yo... Debe haber algún misterio ahí que ya No. nos contará en otro momento. No, Pero mi esa hermano pasión- pinta de todos los colores los coches. Sí, sí, y Fer también no, las tiene- pinta de todos los colores. Así que- Vale, pues nada, Bueno. son anécdotas. Y bueno, Ari, te dejo ya al señor Diablo Sí, Johan Osorio. me hizo mucha ilusión ver el último reinicio porque sé cómo sabe correr el Diablo en los Super Speedway, pero ahí hubo una maniobra muy polémica por delante tuyo. Contanos qué pasó. Mira que iba a preguntar qué versión del diablo queríais, si el santo o el diablo. Pero esa pregunta me obliga directamente a ir a la versión diablo. Y tengo que decir que el piloto que me adelantó por dentro del apron es un auténtico canalla, porque eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer, pero ni en la Virtual Oval ni en ninguna otra competición. Y lo hizo 2 veces. Lo que pasa es que en esta pues se vio más porque era la última vuelta. Me molestó muchísimo, de verdad que me molestó muchísimo. Así que espero que Adrián, que encima hizo muchas otras maniobras polémicas en la carrera y que yo espero de verdad que le sancionen por ello, aprenda la lección y para una próxima, pues hombre, no lo haga. Al fin y al cabo, esto se trata de aprender, de mejorar y yo espero que él mejore, porque eso, desde luego, me parece, o sea, es que eso no es de caballeros. No lo sé, lo siento por mojarme tanto, pero es que Pero, me ha molestado muchísimo. A ver, pero estás hablando de Adrián. Sí, claro, de Adrián José Arena. Sí, no, la verdad es que Adrián solo creo que en un lanzamiento sí que lo ha comentado Ari, que lo hemos visto por el apron y se ha comentado como, bueno, como una incidencia, una falta que no se debe cometer y ya está. Pero yo creo que Ari no se refería, creo que vas a tener que buscar a otro diablo, más diablo aún. Bueno, No, Ari, estoy yo equivocado. No sé si hablarlo de Tobías. No sé si habla de Tobías. Joder, pues oye, vaya, vamos a ver, estamos en directo.
pregunto porque, No. a ver, Tobías, a ver, pero dentro de lo que hay, a mí me parece que lo de ¿A Tobías Tobías? es No. una maniobra arriesgada, pero es una maniobra de última vuelta. O sea, si es eso, es verdad que estranguló demasiado. A mí eso me asustó. O sea, también llegó un punto de molestarme, pero dije, bueno, vale, es la última vuelta. No sé. Pero, mira, nada, no me Ari, pon orden, tío. Si Tú- queréis preguntar algo más, no lo sé. No. Pero, Está perfecto. Era la apreciación que teníamos y respecto a la de la maniobra de arena, sí, la mencioné en vivo porque es sí, sí. a ver, es un gran prohibido que tienen las carreras en superóvalos bajarse de la línea amarilla. Porque uno tiene una ventaja ilícita sobre sus competidores y porque también expone al resto a un accidente muy grande. Debajo de la línea amarilla no tiene el mismo peralte y cuando uno hace el reingreso, la cola del auto se suele aflojar mucho. Pero bueno, quería saber cuál había sido la perspectiva de adentro del Diablo, más allá después de cuestiones que se las dejamos a los comisarios que lo saben hacer muy bien. Y la otra pregunta que te quería hacer, Diablo, es respecto al segundo grupo. ¿Era muy mayoritario respecto al primer grupo? ¿Por qué no terminan de ponerse, o bueno, quizás es eso, ¿no? No se terminan de poner de acuerdo para poder alcanzar al grupo de punta? Sí, te digo, hubo un momento en que yo iba más rápido, entonces hice una segunda línea y Lucas venía detrás. Pero luego, no sé si fue Lucas o Newen que me dijo que me bajara para que alcanzáramos al primer grupo, a lo cual, pues vale, acepté y me bajé. Pero el grupo no tiraba. Ya desconozco si era que tenían los coches tocados o si estaban ahorrando, porque la verdad es que yo también tuve que ahorrar. Yo por eso no me quise poner primero y agradecí que el profe se volviera a poner como cabeza de ese segundo grupo, porque yo no tenía gasolina. Entonces no lo sé. La verdad es que no sé si ellos no podían tirar o no querían o no lo sabían hacer con este tema de la aerodinámica nueva, que la verdad que para muchos debe ser algo nuevo. No te puedo decir nada más. Yo la verdad que me acercaba lo más posible y lo último que vi, el colmo fue el toque que le dio Newen a Lucas y pues que se mataron entre ellos. Bueno, Newen salió mejor librado esta vez, pero pues no lo sé. La verdad que no lo entiendo tampoco. No sabría decirte. Como te digo, yo sí que tenía el coche tocado porque al principio hubo un momento en el que se soltó muchísimo la línea, tuve que frenar y Acosta no le daba tiempo, pues me dio un golpe por detrás bastante fuerte, él salió también mucho más afectado que yo y por eso ya mi coche no tiraba tanto. En términos generales, pues la carrera estuvo bien, pues lo que se espera en Super Speedway. Lo que no me gusta son las guarradas mal hechas, porque hay cosas que se pueden, depende cómo las veas, calificar de guarradas o un no. momento, que quiero intervenir un momento, solo un segundo con tu permiso, Yanni. También puede ser desconocimiento de las reglas, no lo haya hecho intencionadamente, ¿vale? Pero eso no me vale. Eso no me vale porque si entras a un sitio, se supone que tú las reglas te las has leído antes. Eso no me vale como excusa. Y a fines de la organización, después para sancionar, no le pregunta al piloto si conoce las reglas. Claro, pero si de una falta, lo sanciona. El hecho de no conocer las reglas no lo exime a uno de... Sí, pero por eso, pero el término guarrada es lo que me refiero, es decir, que se puede dejar, si es desconocimiento, es su problema, pues muy bien, ya bueno, entrarán, me estáis preguntando a mí, entonces sí, yo sí, obviamente no. uso mis palabras, y mi palabra es guarrada, vale, y bien. la mantengo. No, sí, me parece muy bien. Pues ya está, chicos. Carrera agitada terminamos teniendo, Manolo, en Talladega, con un final de amarilla que no nos esperábamos. Pero bueno, así fue la competencia y termina con el triunfo de Robert Schmidt, quien se afianza, o mejor dicho, toma el liderato del torneo sobre Nehuen Flores. Así que bueno, dentro de 7 días nos tenemos que ir para Kansas, un circuito más tradicional, ¿no? De los que más abundan. Vale, hay que recordar también que la clasificación que estáis viendo ahí en pantalla es a falta de bonificaciones y castigos, así que es una clasificación provisional que posiblemente sí se quede como está en la cabeza. Robert Smith mandando, el Nano Flores baja a la segunda posición, Tobias Canter en la tercera, Pacheco en la cuarta, Osorio en la quinta y bueno, la semana que viene, el domingo que viene,
viene volveremos a ponerla pues actualizada y al detalle. Agradecer a toda la gente, un abrazo muy grande al profe Morresi que está por ahí, a Santi, a Robert Smith, a Santi Moratalla, al Bomboncito, no sé, a todos los que estáis, ¿no? Y a los que no participáis en el chat, pues también daros por saludado. Y como no, a toda esa gente que luego nos ven diferidos y disfruta con la Raw TV, la NASCAR virtual, en el Racing y en este campeonato tan espectacular que es la Virtual Oval, campeonato europeo de lujo. Hasta luego y muchas gracias por estar ahí. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.